Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, muy buenas medias noches, lo que sea, donde quiera que estén ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tengo el audio aquí molestando, ya lo quitamos, porque claro, mientras lo hago me veo. Yo sé que esto es absurdo, pero créanme que no es narcisismo, es estar viendo que esté saliendo por YouTube lo que estoy haciendo yo aquí para que no me quede hablando solo. Muy buenas tardes, decía yo, para mí son tardes, son las 7 de la tarde aquí en España, en Asturias, con un frío que ya me está empezando a caer demasiado mal, porque si hace mucho frío, si hace mucho frío y pues estamos aquí nuevamente. De todos modos, invitándolos a pensar un poco, a pensar distinto, a pensar con cierta independencia y criterio, pero siempre recordando que cuando cuestionamos algo, tenemos que tener una idea de cuál sería la respuesta que queremos. Si no queremos ninguna, no vale el cuestionamiento. Y esto lo digo por la gente que te dice, el hombre no llegó a la luna, demuéstrales, ¿qué pruebas te convencerían? Y cuando uno les pregunta qué pruebas los convencerían, siempre acaban en que ninguna. Ellos ya decidieron, entonces no tiene ningún sentido ofrecerles pruebas porque les dan igual. Entonces, cuando cuestionamos las cosas, tenemos que saber qué respuesta nos satisfaría, con qué nos harían cambiar de opinión. Si no, no tiene sentido y lo único que hacemos es caer en el nihilismo, en no creo nada, en ese cinismo que es tan de esta época, que a mí me desespera mucho, que es el de todos son iguales, todo es horrible. No, oye, mira, es que hay gente que es distinta, periodistas que no son corruptos, periodistas que les interesa la verdad, políticos que sirven a su gente. No, todos son iguales. Pero es muy fácil ver el mundo así, pero entonces no hay un cuestionamiento crítico a la realidad, hay un rechazo de la realidad y eso pues aquí no lo hacemos. Aquí tratamos de pensar y de invitarlos no a que piensen como yo, sino a que piensen como intento hacerlo yo, de la forma en que intento hacerlo yo, pero no pensar igual que yo, porque eso no tendría ningún sentido. Y, por supuesto, en este streaming, como siempre se los digo, la ventaja de ustedes que tienen es que es totalmente gratuito, es total, salvo lo que gastan en electricidad y en datos, los que pagan datos por megabyte, no sé si todavía los haya. No creo, ¿no? Tienes una asignación de datos. Pero bueno, hay las ideas, hay también los tratos más raros de datos en distintos lugares del mundo, entonces no sé. Pero fuera de eso, por lo que es por mi parte, si ustedes nos quieren apoyar, lo vamos a agradecer muchísimo en Patreon y en PayPal. Los enlaces están aquí abajo en la descripción del video y así pueden ustedes garantizar que este canal siga y pueda hacer cosas que quiere. El día que se nos fue la luz, que además fue un instante, se fue la luz una fracción de segundo, pero fue suficiente para tirar el ordenador, la transmisión, el router, por supuesto. Y total que tardamos como 10 minutos en regresar al aire y alguien decía, pero ¿cómo es posible que no tengas un UPS, una fuente de poder no interrumpible? Y dije, pues sí tiene razón, hay que ir a ver, para todo lo que tengo aquí, tengo 4, 5, 6, 7 luces, más el ordenador, el monitor, la cámara, el amplificador del micrófono. Fui a ver lo que cuesta un UPS para cargar con el router. Fui a ver cuánto costaba y no vamos a tenerlo. Si se nos va la luz, nos vemos 10 minutos después aquí mismo y hasta ahí déjenlo porque estamos muy lejos de poder comprar un UPS como el que necesitaríamos. Los invito también a que vean el vídeo de ayer. Ahora sí parece que hemos tenido cierto discreto éxito con el derecho a la blasfemia y otras formas de libertad. Un pequeño vídeo donde tratamos de analizar la blasfemia, la herejía y la apostasía como formas de ejercer la libertad y por supuesto su persecución como una forma de persecución a la libertad de las religiones. Les ha caído muy mal a muchas personas, entonces aparecen los de siempre. ¿Y por qué no te metes con el Islam? Porque no lo vivo, porque no es asunto, ni siquiera sé cómo es no he leído el Corán. ¿Cómo puedo atacar el Islam si no he leído el Corán? Puedo atacar las acciones de los extremistas islamistas y eso se hace aquí, tiro por viaje, lo hacemos prácticamente todas las semanas. Pero no puedo criticar la creencia del Islam porque no la conozco. Tampoco puedo
criticar el hinduismo, tampoco puedo criticar el Bahá'í, tampoco puedo criticar el zoroastrianismo, porque no los conozco y no me voy a poner a aprenderme el Corán y los hadith para ser feliz a un fanático cristiano que está molestísimo porque yo critico a la religión cristiana, que fue en la que me crié, fue en la que me eduqué, es en la que vivo. La gente a mi alrededor, si no es cristiana, lo fue, o sus familias lo fueron, y los que dan lata, sobre todo, son los cristianos, porque los terroristas musulmanes, los terroristas islamistas, matan más musulmanes que cristianos. Esta es una cosa importante a tener en cuenta. Pero o sea, eso quiere decir que sí molesté a la gente. Hay 9.600 visualizaciones, que no es mucho, pero no es poco. Yo siempre me voy a quejar de que son pocas las visualizaciones. Este mes bajamos en términos de visualizaciones, no sé por qué. Y este es el problema, que no hay forma de saber qué pasa. Hay un elemento que es aleatorio. Entonces, un día de pronto se duplican las visualizaciones durante una semana y tú dices, ¿pero qué pasó? Bueno, porque alguien encontró un video y parece que lo compartió, hizo enojar a muchísima gente, lo vinieron a ver todos y saltó. Y otros días cae, tampoco sabe uno por qué. Pero bueno, como quiera que sea, nosotros sobrevivimos y eso es lo que molesta a muchísima gente. Bueno, vamos a... Hoy tenemos como un tema recurrente, por lo menos en 3 cuestiones está presente, que es el tema de los distintos activismos, porque volvemos a un problema que yo he señalado en varias ocasiones. Hay mucha gente que cree que el activismo político es protestar. La protesta es uno de los elementos fundamentales del activismo político, pero no lo es todo. Y primero que nada, para protestar hay que informarse, y mucha gente protesta sin informarse. Luego, ya hice una manifestación, ya con eso se arregla el mundo. No, las manifestaciones son útiles, pero no son todo. La acción política es muchísimo más compleja. Tienes que hablar con actores de distintos espacios políticos, etcétera, etcétera. Todo mundo tiene inquietudes sociales, porque yo estoy seguro que toda la gente que ve este canal y que me ve a mí tiene inquietudes por mejorar la situación de su sociedad, porque los que están más desprotegidos estén menos desprotegidos, por tener mejor salud, por tener mejor educación, por vivir mejor, por ganar más dinero, por tener una vivienda digna, por no ver tragedias en la calle, por disminuir la violencia, la corrupción, etcétera, etcétera. Todas esas son inquietudes políticas, aunque muchos no se den cuenta y crean que solo tienen inquietudes sociales, que es un fenómeno que ocurre ahora con cierta frecuencia. Pero existe la cultura del si yo ya protesté, ¿tú por qué no lo arreglas, no? Y ojalá fuera tan fácil las cosas. Entonces vamos a ver 3 casos que se dieron recientemente, uno de ellos especialmente doloroso, de alguien a quien le tengo yo un enorme cariño, pero, y aparte vamos a ver, la tutela rusa hoy tiene especial, esto sí es muy importante señalarlo, hoy tenemos un especial de tutela rusa. Como ustedes saben, uno de los personajes de los que más hablamos, de los que más recurrimos, es Vladimir Alexandrovich, me parece que es Soloviov, que es el principal propagandista de Vladimir Putin. Un chaval, y ahora no tengo el nombre y me voy a avergonzar muchísimo porque estoy usando el material de él y no me acuerdo su nombre, luego trataré de ponerlo en la descripción, pero un chico ruso que ha huido de Rusia por la guerra y que cuenta la realidad rusa fuera de Rusia, no sé dónde está ahora, la gente anda en Lituania, en Georgia, en Polonia, en Alemania y aquí en España. Yo estoy planeando hablar con los refugiados ucranianos aquí en mi ciudad. Pero lo que hizo fue presentar la historia de Vladimir Soloviov. Entonces yo tomé pues la información que él dio y algunas imágenes que él dio para contárselas a ustedes sin apropiarme de nada que no sea mío. Mi investigación es meramente documental. Pero a veces el comunicador solo hace eso, tomar algo que se entere y pasarlo. Y no es que uno sea el investigador, el reportero de investigación que va a hablar con gente que tiene secretos y se reúne con ellos en una cochera en la noche donde no los ve nadie. No. Muchas veces la comunicación es simplemente informarle a la gente lo que no puede saber porque está en otro idioma, porque está en espacios que no le son accesibles. A mí me resulta todavía muy preocupante gente que me pregunta cosas que con una búsqueda en Google se resuelven muy fácil, ¿no? Y digo, a ver, a veces si digo, oye, no te lo respondo, busca en Google y te quitas de líos. Pero es lo que voy a hacer con
el especial de hoy de Vladimir Soloviov. Y vamos a hablar también de cosas tan raras como el rojipardismo, que es eso en donde se reúnen los más extremistas de la izquierda con la más extrema derecha y se hace lo que se conoce como rojipardismo, porque reúne el rojo del comunismo con el pardo de las camisas pardas de Hitler, o bien también es conocido como Nazbol, porque reúne el nazismo y el bolchevismo. Y esto nos puede sonar rarísimo, pero existe y a mí me extraña muchísimo. Eduardo Irigoyen me pregunta, vamos a hacer unas cositas del chat, como siempre, para abrir boca. Y Eduardo Irigoyen me dice, estimado Mauricio, sería bueno comentar el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Canadá y Uruguay en primer lugar y Venezuela como el peor de la clase. No sé dónde viste eso. Yo tengo aquí el índice de corrupción del año 2022 de Transparencia Internacional, es su sitio web directamente, y en primer lugar está Dinamarca, le sigue Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, a los Países Bajos, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Hong Kong, Australia, Canadá en 14º lugar con 74 puntos, que quiere decir que Dinamarca tiene 90, 74 ya es la cuarta parte menos. Decíamos Canadá, Estonia, Islandia, Uruguay, que están todos en 14º lugar, no en primer lugar. Y el último de la fila, pues son Somalia con 180, Sudán del Sur y Siria con 178 y Venezuela con 177. O sea, ni los que dices están en primer lugar, ni el que dices está en último lugar. Lo que tenemos es que no sé de dónde sacaste esa información, pero yo estoy viendo la página web directamente de Transparencia Internacional. Me interesaba ver dónde estaba España, no la encontraba. España está en el lugar 35 con 60, a la misma altura que Botsuana, Cabo Verde, San Vicente y las Granadinas, Letonia, Qatar. Por ahí andan todos. Con 35 de Botsuana, Cabo Verde, San Vicente y las Granadinas, España. Latvia y Qatar ya van para abajo. Y México, que no sé dónde pueda estar. México está en el 31º lugar. No, con una puntuación de 31 está en el lugar 126 de 180 países, lo cual es bien desalentador, porque se supone que se iba a resolver la cuestión de México hace 4 años, ¿no? Alguien dijo que iba a resolver el problema de la corrupción en 4 años y pues no, de 2018 de hecho que tomó posesión este señor hasta hoy ha subido la clasificación de México solo de 28 a 31, que no es mucho que decir cuando en 2014 estaba en 35. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Entonces, como verás, quizás te engañaron contándote una historia y se equivocaron, mi querido Eduardo Irigoyen. ¿Qué opinas de la propuesta de moneda común entre Brasil y Argentina? No la conozco. Mira, una moneda común no es una cosa sencilla. Una moneda común implica un compromiso, pero implica primero que nada una cercanía comercial estrechísima y una confianza enorme en las capacidades democráticas de ambos países. Las capacidades democráticas de Brasil y Argentina son dudosas y no sé si puedan sostener una moneda común. Pero son cosas, ahí no tengo tampoco conocimientos para opinar, no soy economista ni nada, ni me atrevería yo a opinar. Eso se lo dejo yo a personajes como Juan Carlos Monedero, que sin ser experto en monedas, sin ser economista, sin saber nada de esto, cobró varios cientos de miles de dólares por asesorar al gobierno venezolano para hacer una moneda para toda América del Sur, cosa que siempre me pareció lo más curioso. Pero es como si a mí vienen y me preguntan sobre un proyecto para aumentar la fertilidad de los pingüinos en la Antártida. No tengo idea. Los pingüinos los he visto, nunca he estudiado nada de pingüinología, pero bueno, hay que tener la cara dura que puede tener alguien como Juan Carlos
para cobrar por esto y luego van a usar el dinero para resolver los problemas económicos que tenía su partido y eso. Entonces no hablo yo de monedas comunes porque no tengo idea. Creo, sin embargo, y esto es un hecho, que el euro fue una gran idea porque independizó claramente a Europa desde el punto de vista monetario de las fluctuaciones del dólar. Tan es así que sigue siendo, habiendo iniciado en paridad con el dólar, salvo 4 días, creo que este año, 5 días este año, precisamente después, no este año, en 2022, unos pocos días precisamente a raíz de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, el euro quedó por debajo del dólar unos pocos días, pero ha vuelto a estar a sus alturas de siempre, por encima del dólar, a veces muy por encima del dólar. Necesitas con 90, 92, 93 céntimos de euro compras un dólar. Yo creo que fue una gran idea y reafirma una independencia que mucha gente dice que no existe, porque es guay decirlo, porque queda muy bien. Si tú dices Europa son los lamebotas de Estados Unidos, todo el mundo te va a apoyar, todo el mundo te va a aplaudir. Si dices no, hay gente que se va a enojar. Adrián Pleasure me dice, ¿crees que los jóvenes tenemos alguna alternativa? Yo creo que tienen muchas. A ver, es que lo estás planteando como si los jóvenes no tuvieran una alternativa. Eso es absolutamente irracional. Yo considero factible el hecho de la rebelión y las armas por las calles ante tantas injusticias. No, eso no lleva a nada. A ver, cuando te invaden tienes que usar las armas. Cuando te están torturando y asesinando tienes que usar las armas. Es triste y es triste que un pacifista lo diga, pero así es. Vietnam tuvo que defenderse. El sandinismo en Nicaragua triunfó por la brutalidad del régimen, porque a los jóvenes los mataban para que no entraran a los sandinismos. Entonces, antes de que vinieran a matarte el ejército de Somoza, te enrolabas en el sandinismo porque era la forma de salvar la vida. Creo que hay casos tristes en los que es necesario acudir las armas, en la defensa propia, por supuesto, es una de ellas. Pero las alternativas de un mundo mejor no se crean así. Te pongo casos. La Revolución Mexicana no cambió absolutamente nada. Los que eran ricos antes son las mismas familias ricas de ahora. Ve los nombres de los ricos del Porfiriato, ve los nombres de los ricos de hoy. Claro que hay nuevos, hay algunos que perdieron, pero en general la revolución no fue lo que se prometió al principio. La Revolución Soviética tampoco. La Revolución Francesa se degeneró en el terror y después acabó en un nuevo imperio, el de Bonaparte, que permitió la restauración de los Luises. Las reformas, los cambios por convicción y por consenso son mucho más difíciles de echar para atrás que los cambios que se imponen por las armas. Francia le tomó mucho tiempo llegar a la Tercera República. España le costó horrores llegar a la democracia que tiene hoy. Plantearse que la forma de resolver las cosas son las armas es enormemente atractiva, porque te da primero que da una salida inmediata, que parece más o menos certera. No digamos que la mayoría de las revoluciones de la historia han fracasado. Es decir, han fracasado en el acceso al poder. Ya cuando tienen el poder es cuando tampoco saben hacerlo, porque un guerrero se prepara para conquistar el poder, pero no sabe administrarlo. Es muy fácil echar para atrás algo que está impuesto por la fuerza, y desafortunadamente la Unión Soviética es un ejemplo clarísimo de eso. Yo he estado investigando, ya se los conté, he estado investigando la forma en que se privatizó todo lo que era el aparato comercial, industrial y de servicios del Estado soviético, y cómo se privatizó esto entre el 91 y el 94, 95, y es una historia de horror. Cómo se revirtió la situación al pasado. Obviamente los ricos cambiaron, pero la situación del ruso medio rural hoy es peor que la que tenía en la Unión Soviética. Y esta es parte de lo que está jugando Putin. Es que en la Unión Soviética estaban mejor.
algunos, por lo menos en la Rusia rural, lo cual no quiere decir que estuviera bien, pero fue muy fácil revertir toda la lucha por el ateísmo, toda la lucha por la cultura, toda la lucha por una serie de cosas que fueron impuestas, se revirtieron en cuestión de años. El regreso de la superchería, de la charlatanería, de la religión como una base sobre la que está sustentado el gobierno ruso actual. Las alternativas son otras, las alternativas son la organización, las alternativas son la propuesta de soluciones y la lucha para que esas soluciones se hagan efectivas mediante la política, mediante la acción social, mediante el trabajo. Pero no sales tanto en los periódicos. No sales tanto en los periódicos. Yo tengo un amigo que era de muy joven, era revolucionario y se ha dedicado al trabajo social y ha hecho cosas maravillosas. Inventó todo un sistema de entretenimiento nocturno para darles a los jóvenes de su ciudad, y luego esto se fue multiplicando, una opción de ocio nocturno que no fuera irse a emborrachar a la disco, y que ha tenido años y años de éxito y ha resultado en generaciones y generaciones que han tenido esto que hoy aquí en España se llama Abierto hasta el amanecer. Los logros, cuando tú ves quiénes han cambiado el mundo, porque se puede cambiar el mundo, lo han hecho de otra manera. Entonces no creo que la solución para nada sea tomar las armas. Lo único que haces son huérfanos y creas odios que duran y perduran y perduran. Podría yo estar equivocado, pero la historia, como la veo, me dice que no es la solución. La creación de una sociedad mejor es una creación que implica a toda la sociedad, no implica matar a una parte de la sociedad. E implica asumir que con la mayoría de la gente se puede trabajar de buena fe. Que hay hijos de puta, no lo niego, pero a esos hijos de puta hay que desactivarlos antes que aniquilarlos. Y creo que la historia demuestra que en los países donde se ha establecido un estado de bienestar sólido se ha logrado más por la vía de la ley que por la vía de las armas. Decía un obrero del metal que fue militante del Partido Socialista Obrero Español, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el País Vasco y finalmente presidente del País Vasco, que es Lehendakari, como se llama su posición. Ramón Rubiales decía que la verdadera revolución se hace, él decía, en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado en México es el diario oficial, y en cada país es la publicación en la que las cámaras legislativas promulgan las leyes. Y Ramón Rubiales decía, la revolución se hace en el diario donde se publican las leyes, porque es más difícil echarlas para atrás. Porque cuando tú estableces una sanidad pública como la que se establece en España o en el Reino Unido, que están bajo asedio, cuando tú estableces una sanidad pública así, es muy difícil quitársela a la gente, es muy difícil venderle a la gente, lo intentan, pero es muy difícil venderle a la gente la idea de que no, hay que convertir a la salud en mercancía y privatizar todo esto otra vez. Oye, pero es que ¿cuánto me va a costar? Lo que ahora yo con lo que se pague mi seguridad social se cubre. Es una revolución profundísima. Las leyes del divorcio, las leyes del voto femenino, las leyes del respeto a los homosexuales, las leyes de salarios mínimos, las leyes de pensiones. Todo eso cambia la vida de la gente profundamente. Y es más difícil echarlo para atrás que derrocar a los que derrocaron al poder el otro día con las armas, porque puedes tener un ciclo, una sucesión de alzamientos militares, de alzamientos en armas continuada, como desafortunadamente vemos que hay en algunos países del mundo. El mismo Adrián dice, me gustaría saber qué opinas de las amenazas rusas de aniquilar capitales mundiales. ¿Es posible que por fin la humanidad reciba el escarmiento que se merece por tanta barbarie? Oye, espera. ¿Qué barbarie has cometido tú? ¿O yo? ¿O el 99% de la humanidad que no ha matado a nadie? A nadie. ¿Qué barbarie? ¿De qué hablas? Castigar a inocentes por las culpas de unos cuantos a mí no me parece que sea precisamente algo que celebrar.
y menos si es un adalid de la injusticia y un nazi imperialista y asesino, torturador brutal, el que va a hacer justicia. No, hombre. No, la justicia no viene así. ¿Qué opina de la música de Ricardo Arjona? Me parece horrorosa. ¿Por qué cree usted que en los 90 fue tan exitoso? Por el desconocimiento que tiene la gente de la poesía y de las buenas letras. Tenemos un problema de letras en español, lo he dicho respecto al rock y lo digo respecto a muchas otras cosas, pero concretamente en el rock, que en los 90 tenía que ser la voz de todos, y cuando tú analizas las letras tenemos un problema grave de letras. Entonces Arjona parecía profundo. No lo era, pero lo parecía. Y en Tierra de Ciegos el tuerto es rey. Pero compara las letras de Arjona con las de José Cruz de Real de 14, que fue profesor de literatura, profesor de poesía en la Escuela de Escritores y demás, y es ripioso, triste, de figuras de lenguaje pobres, de metáforas más o menos evidentes y obvias, de comparaciones bobas, junto a alguien que sí sabe escribir. Yo creo que esa fue la razón por la que pasó. ¿Qué hace especial a la literatura? No sé. ¿Qué es la diferencia de otras formas de expresión artística y de entretenimiento? No sé. Yo me acuerdo que yo decía que era mejor adoptar un escritor que adoptar un pintor, porque hacíamos menos, ensuciábamos menos y no hacíamos tanto. Imagínate que adoptas un baterista, y ahora hay baterías electrónicas como la que tiene mi hijo, pero tú adoptabas un baterista, un trombonista, y pues era una farra todo el santo día. En cambio, el escritor está calladito y tiqui, tiqui, tiqui. Entonces yo decía que era mejor adoptar un escritor o enamorar a un escritor que enamorar músicos y pintores y escultores que luego necesitan fundiciones, están trabajando con barro y le dan a la piedra y hacen polvo que daña las vías respiratorias, todo esto, o los actores que están recitando cosas todo el día. Yo decía eso, pero es lo único. La literatura es tan especial como cualquier otra expresión artística, es una expresión de la creatividad humana, y cuando la gente se siente reflejada en ella, pues la literatura tiene éxito, como tiene éxito todas las demás artes, desde el cómic hasta la escultura, la pintura, la música, de todos los géneros y formas posibles, la alfarería y lo que sea. Entonces no creo que tenga nada de especial. ¿Por qué la derecha en España es tan rancia? Hay otras en Europa más modernas con ideas y dispuestas a comprometerse por el bien común. Es cierto, es completamente cierto. El problema de la derecha española es que no tiene los mismos orígenes que el resto de la derecha europea. La derecha europea tiene un historial post-Segunda Guerra Mundial que nace del combate al nazismo desde el punto de vista de la democracia de la democracia cristiana, que es el nombre genérico de los partidos populares en Europa. La derecha española no nace de allí, la derecha española nace del franquismo y se concreta en un partido que le salva el culo a muchísimos franquistas, empezando por Manuel Fraga, que es el que lo organiza, y por lo tanto sus raíces son claramente fascistas. Tiene hecha mano de gente como Adolfo Suárez, que es un moderado, pero no deja de ser gente de lo que llamaban el movimiento de Falange, y aunque ha tratado de ser como en algunos momentos ha tratado de ser como la derecha europea, siempre ha tenido este sesgo falangista, este sesgo fascista, este sesgo de guerra civilismo, que se llama aquí en España, donde siguen tratando de acabar con los rojos, de matarlos a todos, incluido yo, de echarlos del poder, de destruirlos completamente y de aniquilarlos como lo intentó hacer Francisco Franco, no durante la Guerra Civil, sino durante toda la dictadura de 1939 a 1975. Entonces, el legado de la derecha democrática española es ese, es distinto del legado de una derecha francesa, de una derecha, incluso de una derecha alemana, de una derecha británica, que tiene un conservadurismo mucho más añejo, y no directamente vinculado con el nazismo, como sí lo está la derecha, o sí lo estuvo en sus orígenes la derecha española. Entonces,
Mucha gente que es de extrema derecha prefiere votar al PP porque así avanzan de alguna manera sus ideas y porque saben que Falange o Vox o Fuerza, ya no existe, Fuerza Nacional o España 2000, son partidos de ultraderecha abiertamente nazis o fascistas, pero que no tienen ninguna esperanza de gobernar ni una comunidad de vecinos, ¿no? Entonces, la derecha en ese sentido es mucho más celosa de llegar al poder, aunque sea por la vía de gente. Pero cuando tú ves, aunque sea por la vía pues de una derecha democrática, pero cuando tú ves cuando Aznar de joven decía que no iba a entrar que no iba a ser siempre un falangista, pero que no lo iba a hacer abiertamente porque quería lograr otras cosas, y hay una carta famosa de Aznar escrita en esos términos, entiendes cómo Aznar llega al poder con ese pozo ideológico. No sé si siguiera siendo un fascista toda la vida, creo que sí, pero no lo puedo demostrar. Pero que el pozo ideológico lo tiene en su juventud, lo tiene, como lo han tenido muchísimos en el PP, no todos. Entonces creo que esa es una de las razones por las que la derecha española es como es, y muchas veces el Partido Popular Europeo los mira con horror y con preocupación. En el caso de los lugares donde está gobernando con Vox, hay alarma por parte de los partidos demócratas cristianos europeos, sin duda alguna. María Gracia, que me felicita por mi cumpleaños. Bueno, sí, muchas gracias. Somos 260 personas, pero demos like, como dice Roald Torres. Ya se nos hizo tal. ¿Por qué consideras Dolores Claiborne la mejor novela de Stephen King? Buena pregunta. Primero que nada, no es estrictamente una novela de terror. Tiene elementos de terror a la mitad, pero no es estrictamente una novela de terror. Primero que nada, porque escribe un personaje femenino totalmente creíble, totalmente viable, totalmente real, con el que empatizas profundamente, y eso siempre es difícil. Es difícil no caer en estereotipos, es difícil no caer en facilismos. Y creo que Dolores Claiborne lo evita totalmente desde la primera palabra de la novela hasta el espantosamente sorprendente final. Y me gusta mucho que usa un recurso que no veo en otras novelas, que es contar la misma historia desde dos puntos de vista. Dolores Claiborne cuenta una historia y a la mitad de la novela cambia de punto de vista y te la vuelve a contar toda. Comienza, si mal no recuerdo la novela, cuando Dolores Claiborne es detenida por la muerte de la mujer a la que le cuidaba de alguna manera y le servía de ama de llaves, de cuidadora, de limpiadora, de asistente sanitario, de paño de lágrimas y de todo. Es acusada del asesinato de esta mujer y Dolores Claiborne cuenta su historia. Y toda la historia es apasionante, aunque no tenga elementos de terror. La otra personaje femenina, que es la mujer a la que cuida Dolores Claiborne, es también enormemente creíble, enormemente sólida como personaje. Hay un peligro en el terror, y a veces le pasa a Stephen King, que los personajes son bastante bidimensionales, no necesitan tener una enorme profundidad, como si lo tiene en Misery, por ejemplo, ¿no? La mujer que secuestra al escritor. Pero las dos mujeres y los enfrentamientos entre las dos mujeres son absolutamente épicos. Son absolutamente épicos. Los recuerdo, y mira que yo tengo una memoria pésima. Y hay momentos de la novela que recuerdo con enorme claridad. Y ese es otro de los motivos por los cuales creo enormemente en que es la mejor novela de las que he leído. Cuidado. Stephen King se mete 2 libros al año y yo no me leo 2 libros al año de Stephen King. Hace muchísimo tiempo que no leo Stephen King, aunque lo sigo en Twitter, pero sí considero que es una novela espectacular, es una novela sublime, suprema en cuanto a su capacidad de explorar los aspectos más diversos, no solamente los oscuros, los aspectos más diversos del alma de las dos mujeres, y principalmente del alma de Dolores Claiborne y de su historia, de sus dos historias, la historia que tiene con esta mujer y su historia personal, familiar, con su marido, con sus hijos,
con todo lo que tiene que vivir, aparte de lo que vive en la casa de esta mujer. Esas dos historias paralelas son fascinantes, son profundamente humanas y a mí me gustan muchísimo. Espero haber satisfecho tu inquietud. Qué pregunta más absurda. No, me lo salto. Ozzy Osbourne a mí no me impresiona mucho tampoco. ¿Crees que el tema ovni está en proceso de extinción o reaparecerá de tanto en tanto como forma de entretención? Como forma de entretención está en las mejores novelas de ciencia ficción, ¿eh? Desde que tenemos cámara todos, desde que todos traemos uno de estos y tenemos cámara, y lo de los fantasmas también un poco se está yendo al cuerno. No porque la gente sepa más, ojalá y fuera eso, no porque la gente sea más racional, ojalá fuera eso, es simple y llanamente porque no pueden hacer lo que nos hacían cuando yo era muy joven y me interesaba el asunto y estaba yo en contactos extraterrestres y te traían una foto de un ovni, ¿no? Y esto, ¿dónde está el negativo? Se lo comió el perro, se lo llevaron los hombres de negro, se me quemó, lo perdí, lo secuestraron los extraterrestres, se lo llevó el chupacabras, total que nunca estaba el negativo, ¿no? Y las falsificaciones eran, algunas de ellas absolutamente patéticas. Entonces, eso ya no lo puedes hacer, porque cuando una persona ve algo, lo están viendo otras 600, y si estuviera pasando algo, los 600 sacarían y harían así como hacemos todos. Yo creo que está bastante muerto, salvo para los creyentes fieles, que siempre serán fieles. ¿Alan Poe es un referente de la novela negra? No. Alan Poe es el que inventó la novela negra. Con los dos delitos con los dos delitos que investiga Monsieur Arsenio Lupin, que son la carta robada y el misterio de Marie Roget, si mal no recuerdo, no me acuerdo si hay otro, pero con eso inaugura a los detectives, es el primer detective racional, científico y es el modelo de todos, es el modelo de absolutamente todos, desde Sherlock Holmes hasta los más nuevos detectives que usan escritores como mi queridísimo Leonardo Padura o cualquiera de ellos. Edgar Allan Poe inventa eso, pero de manera clarísima, en la carta robada sobre todo. La carta robada es un encaje precioso de razonamiento y de lucha de intelectos entre quien esconde la carta y el detective Lupin. Y el caso de Marie Roget es aún más relevante, aunque algunas personas lo consideran, probablemente lo es, literariamente inferior, porque parte de un misterio real, el misterio de Mary Rogers. Entonces, lo que hace él es ubicar la muerte de Mary Rogers en París y la encuentran ahogada en el Sena, cuando Mary Rogers se encontraba en otro lugar, en otro río, en otro lago, muerta, y trata de descifrar un crimen real disfrazándolo de un crimen literario para poder poner a prueba los poderes de su escritor. No, y perdón, Marie Roget, en Marie Roget no aparece Arsenio Lupin, es en Los crímenes de la calle Morgue, que también es una maravilla de todo lo que después admiraríamos en el detective, ahora se olvida, de Agatha Christie o en Sherlock Holmes. El momento en que se descubre al asesino en la calle Morgue es espectacular, te quedas como, ¿cómo? Claro, todo encaja, pero yo no me lo imaginaba porque el detective y el autor eran mucho más listos que yo. Entonces, esas son, el misterio de Marie Roget de alguna forma prefigura cierto tipo de literatura, pero el detective de novela negra que luego hicimos todos, excepto yo, porque no tenía detective. En mi primera novela al detective lo matan a la mitad. Entonces ya
hubo que investigarlo por otro lado, pero sí es Arsenio Lupin. Entonces, por supuesto, Edgar Allan Poe inventa eso, inventa muchísimas cosas más. Es uno de los personajes más impresionantes en su genio literario, en su genio de musicalidad, del lenguaje. A mí me impresiona enormemente. Yo creo que es cuando la gente me dice, ¿yo por qué tengo que aprender inglés? Para leer Edgar Allan Poe en inglés, sobre todo su poesía. Bueno, vamos a ir a lo primero de hoy, sí, porque me da tiempo. Bueno, les voy a contar lo que pasó. Activismo de ruido de fondo. Vi pues que ocurrió que las chicas, porque generalmente son chicas además, de una organización que se hace llamar Futuro Vegetal, es decir, una organización que va a promover el veganismo, dice que el futuro será vegano, te guste o no. Hicieron otra de sus acciones, estas mediáticas. La acción mediática consistió en tratarse de pegar al atril del Congreso de los Diputados. Aquí presume Futuro Vegetal de última hora, el día 30 de enero, hace 4 días, que se pegaron al atril del Congreso de los Diputados. No es cierto, no se pegaron, trataron de hacerlo, pero la Policía Nacional las detuvo y las echó. Y decimos basta, esto es una emergencia climática. Pongan ustedes el acento aquí porque lo que venden fundamentalmente es que están luchando contra el cambio climático y estamos en una emergencia climática y ellos nos van a salvar porque si no, nos vamos a hundir. La población está en peligro y los poderosos solo piensan en sus beneficios. Poco maniqueo. Escalaremos en disrupción hasta que se deje de subvencionar a la ganadería. Quiero empezar aquí a decir que buena parte de las subvenciones a la ganadería proceden de un programa europeo. No es un programa que uno pueda decidir que no lo va a usar para la ganadería porque son dinero que Europa tiene para la ganadería, porque es una parte importante de la economía europea y en el caso de España muy importante de la economía española. Todo lo cual estoy seguro que no lo saben. No dudo para nada de la buena voluntad de Futuro Vegetal y de estas chicas. No dudo para nada de la sinceridad de su corazón. Pero dudo muchísimo de quienes los están moviendo, porque los están moviendo, y lo sabemos. No quiero decir que sean unos jóvenes manipulados que no tienen criterio propio. No, pero le están contando milongas. Y dice, tenemos un mensaje para el gobierno. Un gobierno que ha sido electo por mayoría, con una coalición ahí rara. Si en febrero no paran las subvenciones, esto no es un mensaje, esto es una amenaza, es un ultimátum. Si en febrero no paran las subvenciones a la ganadería, Futuro Vegetal escalará en constante disrupción. Ya lo avisamos. Pero nuestra demanda todavía sigue siendo ignorada porque pone en jaque los intereses de la mafiosa industria cárnica. A ver, espérate. Ya pasamos, vamos a apostar a ver en qué momento mi reloj decide que le estoy hablando y me contesta. Ya pasamos de la ganadería a la industria cárnica, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, la ganadería lechera es importantísima. La ganadería del huevo es enormemente importante en España y en todo el mundo. Un huevo diario, hay quien decía que un huevo diario para todos los niños africanos resolvería muchísimos problemas de su desarrollo físico e intelectual, ¿no? Por las proteínas y la alta biodisponibilidad de las proteínas que ofrece el huevo. Pero bueno, entonces yo que no me sé callar, les mandé lo siguiente, una propuesta para los genios de Futuro Vegetal, esto lo dije en Twitter. Intentad que la gente vote por vosotros en las próximas elecciones para llegar legítimamente a la tribuna del Congreso. Que saben que ni vuestras familias votarían por vosotros. Pues eso. En el Congreso está la gente que votaron, 27 millones de personas en España. No puedes despreciarlos, ni puedes someterlos a chantaje.
por más que creas que tienes razón. Aquí regresamos a lo que decíamos la semana pasada, o la antepasada, ya no me acuerdo, perdón, de que no basta tener razón, y en este caso lo peor del asunto es que no lo tienen. No dudo de su buena voluntad. Lo raro fue que me contestaron. No creemos que tengamos que imponer nuestra opinión a nadie, no queremos gobernar. A ver, espera. Regresemos. Si en febrero no paran las subvenciones a la ganadería, escalaremos en constante disrupción, ya lo avisamos. Pero no creemos que tengamos que imponer nuestra opinión a nadie, no queremos gobernar. No, sí es lo que estáis haciendo. Lo que queremos evitar es las peores consecuencias de la crisis climática. Otra vez, estamos en la crisis climática, ¿verdad? Bien. Si no entiende el impacto de la ganadería en la crisis climática, tenemos recursos sobre ello, y me mandan una cosa, un chaval da una charla con todos los puntos con los que ellos están de acuerdo. Lógicamente. Porque no ven la posibilidad de algo distinto. Y yo pregunté, ¿prefieren entrar engañosamente en la casa de quien nos representa a todos para imponer su orden amenazando escalaremos en disrupción hasta que se deje de subvencionar a la ganadería? Digo, quieren obligar a las decisiones sin asumir la responsabilidad de las mismas. Porque si en febrero se suspendieran todas las subvenciones a la ganadería, ocurrirían muchísimas cosas de las que alguien tiene que responsabilizarse. Y ellos no lo van a hacer, porque para hacerlo tendrían que estar representados legítimamente con el voto popular. Y dicen, exactamente, ¿qué entiende usted por disrupción? ¿Qué tiene que ver? Estás tratando de imponerte. Cuando nosotras lo empleamos, nos referimos a que es algo que sorprende porque rompe la normalidad. Rompe la normalidad y cuesta dinero para despegarlas, y cuesta dinero para revisar los marcos de las majas, y cuesta dinero para repintar la pared del Prado que embadurnasteis, y cuesta para despegarlas, y cuesta tiempo de la Policía Nacional que pagamos nosotros, cuesta tiempo y en estos casos, en algunos casos les cuesta a las empresas, como cuando a una empresa cárnica le pintaron de rojo su logotipo en la entrada. Con eso se cambia el mundo difícilmente. Tiene claro que no somos violentas, ¿verdad? Es que además tendríamos que agradecerles que no sean violentos. No. Y yo les digo, mira, me continúan diciendo, pedimos que los millones de euros que ahora terminan en manos de grandes corporaciones como El Pozo Alimenta o Campofrío se reinviertan en medidas sociales que fomenten el acceso a la tierra, por tanto a la seguridad alimentaria y el cuidado del territorio. Aquí otra vez de la crisis climática ya pasamos a acusar a dos empresas, que son dos grandes empresas que sí reciben subvenciones, como las reciben todos los ganaderos, generalmente del PAC, que es un programa agrícola, de la Unión Europea. Y las empresas más grandes pues reciben más subvenciones, sí. Pero ya estamos en la seguridad alimentaria y no en la crisis climática, cuidado. Entonces digo yo, no piden, exigen y amenazan. Entonces veamos la realidad y les explico. De 36,000 millones de toneladas de CO2 que se emiten en el mundo, que son el problema grave que tenemos, 36,000 millones de toneladas de CO2, España aporta el 0,82%, menos del 1%. Y de esa cantidad, la ganadería de todos los tamaños es mínima, pero mantiene a 2 millones de personas. Lo vuestro es pose. Lo que les estoy tratando de decir a estos chicos, de buenísima voluntad, es que si se abre el mundo y España se hunde hasta el núcleo de la Tierra, o se funde en el magma, en el manto líquido, y se vuelve a cerrar la Tierra, o España huye, como en la barca de piedra de Saramago, pero se hunde en el mar, no resuelves nada, no mejoras en nada la situación del cambio climático. ¿Quiénes son los principales contaminadores? Creo que después se los puse por allí, déjenme ver, no. En algún momento se los puse. Si ustedes fueran serios, estarían en la embajada china y en la embajada de Estados Unidos diciéndoles, oye, el principal contaminante es China, el segundo es la India, el tercero es Estados Unidos. Lo que lanzan en gases de invernadero a la atmósfera es brutal. Pero eso no lo están haciendo, están en la pose.
Pedimos que los millones... No, y ellos me dicen, estamos haciendo una serie de protestas no violentas. Otra vez te tengo que dar las gracias porque no rompas las más cosas. Tampoco podemos quejarnos. Quejarse sí, pero lo que están haciendo no es quejarse. Es destruir cosas, pintar cosas, dañar cosas, para llamar la atención sobre algo de lo que estamos muy conscientes todos, que es el cambio climático. No hemos hecho daño a nadie, no sea usted tan dramático. No soy dramático. Estoy diciendo lo que están haciendo. Abrogarse representaciones que no tienen. El modelo que estamos subvencionando es injusto para mucha gente. Nos estamos defendiendo. Cuidado. Ustedes están defendiendo a mucha gente que según ustedes está siendo afectada por estos subsidios, pero que tampoco los ha nombrado sus representantes. Se han arrogado la representación desde una altura de superioridad moral bastante cuestionable. Y finalmente les digo, miren, lo que no van a hacer es dialogar. No han respondido a una sola de las cosas que les he aportado. Por ejemplo, la cifra de lo que aporta España al cambio climático. Porque vieron cómo del cambio climático pasamos al problema de que es que no me gusta que haya una industria cárnica de muchos millones, dos grandes empresas ganaderas y de sobre todo carnes frías en España, El Pozo y Campo Frío. Pero tampoco me gusta que haya ganadería de ningún tipo. Entonces no me importan los 2 millones de personas, porque lo que yo quiero es que seáis vegetarianos todos y que cambiemos el sistema completo del... Entonces tu problema no es el cambio climático, estás usando el cambio climático como un pretexto conveniente desde el punto de vista mediático para vender otra cosa, para buscar otra cosa. Y les digo, no han respondido a una sola de las cosas que les he aportado, solo justifican y se empecinan para no cambiar, que es lo más reaccionario del mundo. El mundo seguirá buscando resolver problemas con ustedes de ruido de fondo. Y entonces empieza, que el campo se muere es un problema que nos atañe a todas. Bueno, ves los datos, oye, ¿se está muriendo el campo español? No, la producción agrícola española sigue creciendo todos los años. Entonces no se está muriendo el campo español. Tenemos un problema de la España vaciada, pero es otro. No es la muerte del campo español. Es la base de la pirámide alimenticia. Sí, estamos produciendo más alimentos que nunca. Ese no es el problema. Finges o te han hecho creer que se está muriendo el campo y que estamos teniendo menos para comer, y entonces, claro, te alarmas. Tenemos que entender la responsabilidad común de mantener con vida lo que nos sostiene. Pues está perfectamente vivo. Si no es por empatía, al menos por instinto de conservación. Sí. Pero eso no justifica ni lo que hacen ni lo que no hacen. Y el problema es lo que no hacen. Insisto, no dudo para nada de todas sus buenas intenciones, porque el joven también tenía muy buenas intenciones. Pero así no se hacen las cosas, así no se logra nada. Es uno el ruido de fondo. Hoy precisamente veía yo que se ha hecho un documental sobre Chumbawamba. Chumbawamba es uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Toda la vida, ¿no? Por lo menos en los últimos 30 años. Y son famosos por una canción, además, que se llamó Top Thumping, que es el único éxito que tuvieron. Como decía uno de ellos, su disco de grandes éxitos lleva una canción, y es la única. Ellos se iniciaron como un colectivo anarquista, han sido enormemente leales a sus creencias, en general. Incluso Bob Whaley, que es el líder del grupo, sigue trabajando con música y grupos anarquistas, ahora que tiene casi 70 años, o andará por mi edad. Todos han sido enormemente leales a sus creencias y eso se los admiro, aunque yo no soy anarquista. Pero en este documental, otro de los creadores que hace el documental de Chumbawamba, se pregunta qué hacer como activista a los 60 y tantos años si no cambiaron el mundo. Y es que no cambiaron el mundo, fueron el ruido de fondo de muchas cosas que se estaban haciendo, pero solo fueron el ruido de fondo. A mí me cambiaron en muchas cosas, pero es un cambio personal. El cambio personal que puede hacer el arte sobre una persona cuando por ejemplo, hacían canciones cuando la muerte del último nazi, cuando murió Rudolf Hess en la cárcel de Spandau, o cuando fueron los primeros que cantaron abiertamente en contra de los crímenes homofóbicos. Evidentemente, a mí me afectaron, me hicieron pensar, pero no cambiaron el mundo, no lograron todo lo que querían, y a efectos de todo lo que hay, y lo dice el propio
documentalista, fueron el ruido de fondo. No quieras ser el ruido de fondo, no sean el ruido de fondo. Futuro Vegetal, que se asume como un grupo que está con los lineamientos de Extinction Rebellion, que es un grupo organizado por 3 activistas, ya lo hemos contado aquí, que son activistas de toda la vida y van organizando grupos de acuerdo a la moda, van organizando movimientos y controlando movimientos, con una profesión muy rara la de activista, porque de eso viven. Claro, a ver, explico cómo viven, ¿no? Tú haces una organización y pides donaciones para la organización, y esas donaciones permiten financiar cosas como mucho loctite para pegar a la gente en las carreteras y en los cuadros, y echar mucho puré de papa o patata o sopa de tomate en las obras maestras de la pintura universal. Pero también pues tienes un grupo de personas que trabajan en eso todo el tiempo y reciben un salario. Entonces parte de las donaciones de la gente van a pagar los salarios de esta gente. Son activistas profesionales. Y son el ruido de fondo. Estudia ciencia, estudia tecnología, estudia relaciones internacionales. Ve con los de Campofrío y pregúntales qué hacen con sus subvenciones o cómo se podrían reubicar a los 2 millones de personas que viven de la ganadería si en febrero se suspende las subvenciones a la ganadería. ¿Y qué va a pasar con el precio de los alimentos para la gente común y corriente que hoy puede comer carne y que antes no podía? En España no podía. Pollo de cuando en cuando, marisco una vez al año. Porque luego está la industria pesquera, que tampoco la quieren. ¿Cómo va a ser? Yo no estoy diciendo que tengamos que comer carne para siempre, yo encantado. Yo soy vegetariano de tiempo parcial. Por ejemplo, el otro día me hice una ensalada de arroz, pero solo de tiempo parcial. Pero no voy a defender el consumo de carne. Voy a defender a la gente que quiere consumirla, pero también voy a defender a la gente que vive de esto. ¿Cómo los vas a reubicar dentro de la economía? ¿Cómo vas a reordenar la economía? ¿Qué vas a hacer con los dineros europeos que están dedicados a la ganadería? ¿Cómo vas a mantener la situación económica de España si no tienes los ingresos que te da la exportación de un montón de productos que dependen de esta industria? Verlo todo en términos de bueno y malo nada más no resuelve el problema, los convierte en el ruido de fondo. Gente muy idealista, gente con muy buenas intenciones, gente a la que le han contado una milonga tan bonita que se cree como que van a salvar al mundo, que se ubican en la superioridad moral y que no aportan soluciones para los problemas que se crearían con las soluciones que proponen. Toda solución genera problemas nuevos. Abordar los problemas y navegar a través de los problemas es lo que hace un gobierno. Y el problema es que como nunca vas a tener contentos a todos, siempre vas a ser objeto de críticas. Y eso hay que asumirlo cuando eres responsable de las decisiones y no solamente las exiges desde atrás de una pancarta. Cargar una pancarta no es hacer política, no es hacer sociedad, no es hacer economía, no es mejorar la vida de nadie más que la tuya propia porque te sientes muy guay. Siento mucho decirlo así, pero así creo que es. Y por lo tanto vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en un par de minutos, como solemos hacer siempre, más o menos a estas horas. Somos 279 personas, me parece muy bien. Recomiéndenos, denles me gusta, avísenles a sus amigos que estamos aquí. Vamos a hablar de Solovyov, vamos a hablar de Pablo Iglesias, que siempre les gusta que hable de Pablo Iglesias. Vamos a hablar de mi queridísima Masih Alinejad, esa mujer iraní que es el objeto del odio de los ayatolas sanguinarios y por tanto es una de las gentes que más quiero y que hace activismo de verdad. Y vamos a hablar de muchas otras cosas después de este corte.
Estamos rápidamente de regreso. Como siempre, se va un montón de gente cuando hago el corte, los 249. Pero piensa esto. Si alguno de ustedes, 249 que están allí, tiene una empresa, estos minutos de corte, en estos minutos de corte podemos poner un anuncio de ustedes. Piénsenlo. Habrían llegado a 279 personas, a 251, y están empezando a volver. Por ejemplo, ¿no? Es el tipo de cosas que nos ayudarían muchísimo, tener un patrocinador que nos patrocine. Miguel Ángel Sarubi ¿Mandel o Mandy? No sé. Me dice, ¿podrán hacer retroceder a Putin solo con las sanciones y mandar armas a Ucrania? ¿No será necesario que la OTAN se involucre directamente? No. Si la OTAN se involucra directamente, tenemos una guerra nuclear, gracias. Que es lo que quieren algunos en la televisión rusa, por supuesto. Y es algo de lo que hoy precisamente amenazó de alguna manera Putin. Porque lo de los tanques no le ha gustado nada. Tú puedes atacar con tanques a Ucrania, pero si le dan tanques a Ucrania para defenderse de tus tanques, pues ya no les gusta. Pero no, la OTAN no tiene por qué involucrarse, la OTAN no puede involucrarse. Primero que nada porque ninguno de sus artículos, y tendríamos que leerlos, yo los he leído, pues recomiendo que los lean, ninguno de sus artículos permite que a un país que no es parte de la OTAN vayas y te metas y ataques a nadie. La OTAN no está participando para nada como organización. Hay países de la OTAN que están participando, bueno, sí, hay otros países de la OTAN que no están participando, pero la OTAN como organización ni se puede meter, ni está participando, ni debe hacerlo. Yo creo que es suficiente con armar a Ucrania para defender a Ucrania. Y los estrategas y la gente que yo conozco que no está sesgada ideológicamente, consideran que Ucrania puede ganar esta guerra. Porque ganar esta guerra no implica derrotar a Rusia, implica simplemente echar a los rusos a las fronteras que en 1991 reconoció como las fronteras legítimas de Ucrania Boris Yeltsin como presidente de Rusia. Así que Eduardo Ruiz Gili dice que ¿a quién le importa lo que dice Eduardo Ruiz Gili? Hombre, por favor. Que ya se quedará con los territorios que ya conquistó en Ucrania y que a partir de allí negociaría el fin de la guerra. Que la gente está negociando con los territorios de Ucrania de una manera que a mí me deja helado. Todos, Chomsky, López Obrador, Roger Waters, los comentaristas de la base con Pablo Iglesias, todo el mundo está diciendo hay que entregarle trozos de Ucrania a Putin para que esté contento. Pero oye, es que no son tuyos, que son de los ucranianos, y hombre, no parecen muy dispuestos a entregárselos. Negociar con las tierras de otro país, que me parece una vergüenza de falta de respeto a la soberanía de una nación reconocida como tal en todas las organizaciones internacionales y hasta por el país que los ha invadido. Por favor. Dice, gracias Marcos Delgado, gracias Jorge Antonio García Montenegro por el super sticker. ¿Cree que las carreras artísticas son igual de inútiles que las filosóficas? No, por supuesto que no. ¿Qué parecido pueden tener? ¿Qué aprendes en filosofía? Historia de la filosofía. ¿Y qué más? Nada. ¿Y eso? Pues debería ser una carrera de historia de la filosofía, una carrera dentro de eso. Así como hay historia del arte, pues historia de la filosofía, historia del pensamiento. Pero si tú estudias violín, aprendes a tocar el violín. Puedes hacer felices a miles de personas tocando el violín o la guitarra eléctrica o aprendiendo a escribir poemas o a organizar tus novelas, escribir novelas, esculpir, pintar. Y eso le aporta muchísimo a muchísima gente. Por eso nos estremecemos cuando muere Jeff Beck o David Bowie. Las carreras artísticas son fundamentales porque aprendes habilidades que de otra forma es muy difícil desarrollar. No digo que sea imposible, pero de media, los que tienen la licenciatura en violín tocan mejor el violín que los que no la tenemos. De media, mucho mejor. Habrá personas que logran tocar el violín maravillosamente sin haber asistido al conservatorio, sin duda alguna, pero son la excepción.
Entonces, y lo mismo en pintura y lo mismo en literatura. Y en literatura me refiero a las escuelas de escritores, no a las escuelas de literatura, que es historia de la literatura generalmente, gramática, cuestión más formal. Pero las escuelas que te enseñan, como la Escuela de Escritores en México, me parece importantísima, las escuelas de artes plásticas, las escuelas de música, los conservatorios, etcétera, etcétera. Aprendes habilidades que de otro modo es muy difícil que adquieras. Pues no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la filosofía siempre se esconde detrás de las otras disciplinas para decir, yo soy como ellos, yo soy licenciado en filosofía, soy como alguien que aprendió a tocar el violonchelo y da conciertos de Bach. No es cierto. No es verdad. No es que yo soy como los historiadores que descubren documentalmente qué fue lo que realmente pasó con el reinado de Constantino de Grecia. No es cierto. No eres igual. No lo es. Es una disciplina totalmente distinta, totalmente prescindible en las universidades. Y voy a decirlo hasta que me cante, hasta que me canse. Creo que alguien se equivocó y se refería al índice de Estado de Derecho del World Justice International. Venezuela, el último sitio en América Latina. No, explica Eduardo Irigoyen que lo que estaba diciendo él es que se refería a los países de América. Vale, pero pues, los países son de todo el mundo. ¿Cómo combatir el argumento de la patronal según la cual la subida del salario mínimo costará a las empresas unos 1.500 euros más por trabajador? De ninguna manera. No se refuta. Lo que se refuta es que sea peor para las empresas. El aumento del salario mínimo generalmente repercute en una mejor situación de productividad y de calidad en las empresas. Está demostrado. La idea esa de que la economía se resiente cuando aumenta el salario mínimo, hay estudios económicos que demuestran que es falso. Costar 1.500 euros más por trabajador, ¿les va a aumentar 1.500 euros a cada trabajador al mes? No creo. Ni creo que aumente 100 euros. Un aumento del 4% en 1.000 euros son 40 euros, no son 1.500 ni a tiros. Y al cabo de un año son 600, no son 40 ni a tiros, no son 1.500 ni a tiros. La patronal lo que no quiere es aumentar los salarios, punto. Pero está demostrado que no tiene efectos deleterios el aumentar el salario mínimo dentro de lo razonable. Y lo que se está haciendo es mantenerlo dentro de lo razonable con los aumentos inflacionarios de los últimos años. Así que nada, muchos cuentos. Videoinfo 22, gracias. René Orozco, gracias. Gracias a Abel Aguilar. Superchats y super stickers que ayudan también. Y siempre se me olvida decirlo, con superchats y con super stickers pueden también ayudar a la empresa, al canal, que si con 49 pesos, con 250 pesos, con 500 dólares, con 60,000 euros, lo que ustedes quieran. Claudia Sheinbaum es la ideal para ser la presidenta de México. No, hombre. Pero sí, no puede gobernar la Ciudad de México, hombre. La pregunta. ¿Cómo conseguiste el anillo de la calavera de la muerte de la CSS? No es el anillo de la calavera de la muerte de la CSS. El Totenkopf de la CSS es una calavera con dos tibias cruzadas en 3/4 de perfil y que está claramente identificada. No tiene nada que ver con todos los demás símbolos de cráneos, calaveras y demás del mundo. Entonces, desde el momento en que tú crees que esto es esto, pues no te digo dónde la compré. Tardé muchos años en encontrar un cráneo, una calavera que fuera exactamente lo que yo quería, que no es una calavera con ningún simbolismo más que el que yo le he dado. Así que, pero voy a ver, busca calaveras, Totenkopf, K-O-P-F, en Google y vas a ver que no tiene nada que ver con este bonito y precioso anillo. ¿Algún vídeo que hayas hecho o quizá te interese sobre algún economista premio Nobel y sus investigaciones? No, porque sé poco de economía como para meterme en eso. Yo por eso entrevisto a José Luis Ferreira cada vez que tengo dudas. Pero es de los más decentes. Por ejemplo, yo sigo a Paul Krugman concretamente. Parecen los tipos más sensatos, premio Nobel de Economía.
y lo leo en el New York Times y lo sigo en Twitter y trato, bueno, no en Twitter, no sé si está en Twitter. Lo que pasa es que me llegan sus resúmenes por correo porque estoy suscrito al New York Times, pero ¿ya hiciste el video de la astrología? No lo sé, creo que no. Habría que hacerlo, fíjate. Igual sí, igual tengo que hacerlo. Tengo que hacer varios. Gracias por las felicitaciones a los que me felicitan. ¿Qué opinas de la banda noventera Caifanes? 88, 94 estuvieron vigentes o en vigor. Eran buenos, pero no tanto. Yo presenté su primer disco cuando, fíjate, yo tuve el que fue uno de los primeros programas de radio en México dedicado exclusivamente al rock en español. Se llamaba Tiempo de Híbridos, en homenaje a Rodrigo González, por supuesto. Esto fue en el 86, 87, en Radio Querétaro. Y allí presentaba yo discos y presenté el disco de los Caifanes, por supuesto. Y me gustaba el disco, me pareció el primero un buen disco. Pese a que tenía las deficiencias letrísticas de las que siempre he hablado en el rock mexicano, y pese a que tampoco era armónicamente, melódicamente muy complejo, ¿no? Me acuerdo mucho porque saqué, era del Viento, me parece, que era sol mayor, fa menor, 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 creo. Entonces, pero eran un buen grupo, eran de los buenos grupos de aquel momento, promovidos por el intento creo que fue de Ariola, del rock en tu idioma. Bueno, vamos a seguir con el tema de los activismos y aquí vamos a esto que yo llamé Chef 1, Demagogo 0. Pasó lo siguiente. Pablo Iglesias lanzó uno de esos tweets que lanza desde la más profunda ignorancia y dice, tenía un Hacendado, es la marca de Mercadona, que es la marca blanca, la marca propia de las cadenas de tiendas Mercadona, que es una de las grandes cadenas de tiendas en España y que hasta no sé ha aumentado sus precios, pero en un momento dado era lo más barato y yo compraba allí. Y la tiene un señor que se llama Roch y Pablo Iglesias le tiene un odio especial a Roch. Entonces, Roch es valenciano. Entonces tiene esta fotografía que dice Naranja Valencia. Mucho cuidado con lo que dice Naranja Valencia. Peso neto 3,000 gramos, envasado el 2 de septiembre de 2021, de estos hace 3 años, origen Sudáfrica. Y entonces el tuit del glorioso Pablo Iglesias es: empresario valenciano defendiendo los intereses de los productores valencianos. Oh, wait. No esperen, no. ¿Qué es lo que quiere decir con su inimitable humor y sarcasmo irónico don Pablo Iglesias Turrión, Pablo Manuel? Pues que es una barbaridad que un empresario valenciano traiga en naranjas Valencia de Sudáfrica. Porque las naranjas de Valencia pues, tienen que ser de Valencia, ¿no? Oh, qué escándalo, qué malo es este señor y además nos está engañando. Hay una persona de la que yo he hablado muchísimo porque lo admiro profundísimamente. Precisamente ayer, con el último ataque ruso a unos edificios civiles, él hablaba de los chefs ucranianos a los que él ha organizado dentro de su World Central Kitchen para alimentar a la gente que sufre por la guerra de Putin. Y es el chef José Andrés, que además es paisano aquí de Asturias, y José Andrés pues, le explica un poco las cosas. Dice: señor Iglesias, en el campo muchas frutas tienen temporadas. Esto debe ser un descubrimiento absolutamente sorprendente para Pablo Iglesias. Naranjas españolas no las hay siempre y a veces se importan. Lo que sí hace el empresario es mantener puestos de trabajo todo el año y crear nuevos. Lea esto y comprenda. Un abrazo. Y es una explicación de valenciafruits.com sobre el análisis de las importaciones españolas de cítricos. El consultor hortofrutícola Paco Borrás analiza en este artículo la evolución de las importaciones españolas de cítricos. Efectivamente,
Hay que importar cítricos cuando no los está produciendo tu campo, porque las cosas son de temporada. Pero cuando has vivido en un mundo en el que hay fresas todo el año y hay naranjas todo el año, no eres consciente de los ciclos agrícolas. Porque tú exportas, tú produces un montón de naranjas y las exportas. Y a mí me da un gusto ver naranjas de origen valenciano. En París, carísimas. No, no es cierto, no eran tan caras. Porque la que se produce no lo puede consumir España, entonces se exporta. Uf, qué bien. Pero luego hay una temporada en la que no hay naranjas y pues hay que traerlas de otros lados donde es temporada, por ejemplo en el hemisferio sur, por ejemplo Sudáfrica. Y esto se hacía en 2021. Esto lo hacía Mercadona en 2021, hay otros lo siguen haciendo. Si quieres naranjas en septiembre, octubre, noviembre, necesitas traerlas de fuera. Esto pasa en todo el mundo. Es el comercio mundial el que nos ha dado la impresión de que todo está de temporada todo el tiempo, pero no lo está. Pero hubo otro pequeño detalle que se le pasó totalmente a Pablo Iglesias. Como ven ustedes, dice allí arriba Naranja Valencia. Ya después Mercadona explicó que ya no importa, que compra productores españoles, supongo que de invernaderos, que también tienen otro problema, que es la explotación de la mano de obra inmigrante, etcétera, etcétera, porque no hay solución sin problemas. Pero dice Naranja Valencia, no dice Naranja de Valencia. Y uno dirá, pues lo mismo, ¿no? Naranja de Valencia, pues Naranja Valencia. No, mira, si fueras un político que le interesa informarse y hacer algo más que demagogia, habría sido por lo menos a Wikipedia. Y la Wikipedia te habría escrito que la naranja Valencia es una variedad dulce de la naranja. Su nombre está inspirado en la reputada naranja de Valencia en España, pero no tienen relación más allá de su sabor dulce. La naranja Valencia nació en Estados Unidos, fue hibridada por primera vez por el pionero agrónomo estadounidense y desarrollador de tierras William Wolfsik II a mediados del siglo XIX en su granja de Santana, en el sur de California. Y tenemos ahí una bonita foto de una naranja Valencia precisamente cosechada en Sudáfrica. Miren, que unos jóvenes con todo el corazón del mundo, y no me voy a cansar de repetirlo, los entiendo, porque no les cabe el corazón en el pecho, estén desinformados sobre, por ejemplo, cuánto está colaborando la ganadería española al cambio climático, o que el hecho de que se suspendieran las subvenciones podría significar un desastre, porque para poder alimentar a la gente, si no hay carne, ni pollo, ni huevo, ni leche, pues hay que sustituirlo con otras cosas, y eso pues hay un ciclo agrícola que hay que seguir para alimentarlos, y mientras tanto, ¿de dónde se saca los vegetales que van a obligar a todos a comer? Y cómo se convierten las tierras, porque las tierras de pasto de la ganadería no sirven como tierras de cultivo, cosa que no saben porque no han estudiado. Entonces, el problema es gordísimo. Vale, deberían saberlo, deberían informarse, pero son jóvenes idealistas. Pero tú has sido vicepresidente de gobierno y te echas un tuit así de infantil, de pobre, de ignorante, de visceral, y a mí me alarma muchísimo. El conocimiento de tu realidad es indispensable para transformarlo. Hay un error, un viejo error de los marxistas, nacido, no sé si de una mala interpretación o no, de Marx, que decía: los filósofos han tratado de entender al mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Dos problemas. Primero, que los filósofos no han entendido nada. Entender el mundo es algo que nos ha permitido hacer la ciencia, y si no lo entiendes no puedes transformarlo. Si no sabes lo que ocurre, ¿cómo lo transformas? No sabes cómo se hacen los tornillos, no sabes cómo se hacen los sujetapapeles, los clips. No sabes la ingeniería que hay detrás, de dónde sale, de dónde sale el hierro, cómo se procesa el hierro para hacer acero, cómo se trefila el acero para hacer un alambre y cómo ese alambre lo giran unas máquinas divertidísimas que lo convierten en un sujetador de papeles. No sabes eso y quieres gobernar. Quieres mandar en el mundo. No sabes los problemas que hay con la distribución, con el mercado, con el mundo complejo que estás pretendiendo abordar desde la simpleza infantil
Bueno, a los 18 años vale, pero a los 50 o 40 y muchos, y habiendo sido presidente de gobierno y habiendo huido de la responsabilidad porque viste que las cosas no eran tan fáciles, es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza lo que tenemos que vivir con gente como Pablo Iglesias, que así es como analiza la realidad, desde la desinformación. Luego dicen que echan mano de la ciencia cuando les conviene, más o menos, medio interpretándola a su gusto y leal saber y entender, a veces. Pero la mayor parte del tiempo los hechos, los datos, el conocimiento de la realidad les tiene sin cuidado. Cuando un señor que ha sido dirigente, profesor de generaciones enteras, que ha sido secretario general de un partido que se lo hizo a la medida como con sastre, que es comunicador, que ha sido vicepresidente de gobierno, diputado, eurodiputado, no tiene puta idea de cómo funciona el mundo a su alrededor, tenemos un problema muy grave. Porque el problema es luego que otros lo votan. Bueno, ya con eso quedé muy mal, quedé lo suficientemente mal, o tengo que seguir quedando mal con cosas. ¿Qué hay de Alfonso Reyes que Borges lo admiraba tanto? No soy lector de Alfonso Reyes, discúlpenme mucho. ¿Qué opina de los libros del Fondo de Cultura Económica? El Fondo de Cultura Económica es una editorial fundamental para el mundo hispanoparlante, pero fundamental. Porque era no sé ahora, la verdad no sé ahora, pero era una editorial que trabajaba a fondo perdido. Es decir, había libros que era importante que se publicaran, pero que no iban a hacer negocio nunca. Que se iban a vender muy pocos ejemplares a lo largo de muchos años. Pero se conceptuó desde sus inicios como una editorial que fuera barata, que abordara temas, sobre todo de las disciplinas sociales, que no iban a ser del interés de las empresas comerciales, de las editoriales comerciales, para cumplir con una función de difusión. Y en ese sentido me parece importantísima. Yo me leí gracias al Fondo de Cultura Económica, yo accedí a docenas y docenas de libros de todo tipo, incluidos los de literatura, que de otro modo no habrían sido publicados. Así de sencillo, no habrían sido publicados. Recomiende novelas de fantasía mexicana que no sean de Juan Rulfo. A ver, Shanto, Novelucha Libre y La Ruta del Hielo y la Sal, los dos son de mi querido amigo, no me acuerdo cómo se llama. Es increíble. No me puedo olvidar yo de los nombres así, y no es la edad, porque así era yo a los 20 años. Estuvo en casa José Luis Zárate hace un par de años comiéndose una fabada conmigo. José Luis Zárate es uno de los mejores narradores que tenemos en México, es una maravilla. Escribe mejor que todos los que conozco, incluido yo, que no soy tan bueno. Tengo mis momentos. Pero tanto La Ruta del Hielo y la Sal como Santo Novelucha Libre me parecen dos libros extraordinarios. Hay un libro, sobre todo, y a ver si no me equivoco, pero fantasía y ciencia ficción, la más fuerte expresión en México ha sido cuentística. Pepe Rojo es un escritor extraordinario en ese sentido. Fantasía, hacía Pascal, por ejemplo, ¿no? Fantasía estilo Conan. Y estoy muy desconectado porque yo estuve en el movimiento de la ciencia ficción hasta los años 90. En el 99 me vengo a España, yo estaba escribiendo novela policíaca, en el 99 dejo de escribir, así que tampoco puedo contar nada mucho al respecto. Bueno, pero entonces vamos a llegar a lo que me parecía más importante de todo esto, y es esto, que ya habíamos empezado con esto la semana pasada, la persecución al libre pensamiento. Esta mujer con el pelo así, que lo usa así por un motivo, con una flor siempre por un motivo, es Masih Alinejad,
una activista iraní a la que yo le tengo un respeto y un cariño especiales, que vive ahora en Estados Unidos. Y el 27 de enero, el FBI anunció que había arrestado a 3 hombres que estaban planificando el asesinato de Masih Alinejad. Los hombres fueron Rafat Amirov, 43 años, de Irán, Polad Omarov, de la República Checa y Eslovenia, y Khalid Bendiyev, de Yonkers, Nueva York. 3 hombres que hicieron lavado de dinero y fueron contratados por los ayatolas iraníes para asesinar a Masih Alinejad. De hecho, cuando se les tenía bajo vigilancia bastante tiempo antes, y cuando dijeron este es el día en que tenemos que matarla, a uno de ellos se le encontró con una K-47 dentro del automóvil, pues la policía los detuvo. Eso no es lo raro. Lo que yo verdaderamente me saca de mis casillas, no me saca de mis casillas, me admira más allá de lo razonable, es: no tengo miedo, dijo Alinejad. Quiero decirles que el régimen iraní cree que al tratar de matarme me va a silenciar o a silenciar a otras mujeres, pero solo me fortalecen. Me hacen más poderosa para luchar por la democracia y darle voz a las mujeres valientes que están enfrentando armas y balas en las calles para liberarse de la República Islámica. Es pequeñita, Masih Alinejad, además. Algunas veces he traducido cosas que ella me ha pedido que traduzca al español. No tengo ninguna relación con ella, más que eso en Twitter le he dicho: oye, si necesitas una traducción, oye, sí, tradúceme esto. Pero usa el pelo así porque se quitó el velo y porque el pelo insulta a los ayatolas y a los fanáticos islamistas. Y las flores también los insultan. Siempre anda con esa flor y siempre anda con el pelo absolutamente, a veces trae unos afros impresionantes, y es una declaración de carácter político. Pero ella ha reunido dinero para apoyar a las personas que son expulsadas o tienen que huir de Irán, para la defensa de quienes están siendo detenidas, para difundir lo que están haciendo las mujeres con el movimiento, ¿cómo se llama? Women Freedom, Mujer, no me acuerdo cuál es el segundo, y Libertad, que es desde la muerte de la chica que fue asesinada por la Guardia Revolucionaria, por la Policía Moral de Irán. Han seguido las manifestaciones, han seguido los brutales ejecuciones por parte del régimen iraní. Tienen en este momento a 100 personas a punto de ser ejecutadas. En las últimas semanas han ejecutado a 4 personas, generalmente jóvenes. Uno de ellos es un campeón de karate. Gente joven que ha apoyado, hombres y mujeres, hombres que han apoyado la rebelión de Mujeres, Vida, Libertad, Women, Life, Freedom, y que están pagando con su vida. Y claro, los medios pues están dejando un poco que pase, porque no sé por qué, sobre todo los medios de la derecha, no sé en qué piensan. Quizás les interesa mucho las relaciones de Irán con Putin como para meterse mucho con ellos, y los medios de izquierda pues también, o algo así, porque siguen dándose las manifestaciones, sigue la movilización Mujer, Vida, Libertad en Irán, y siguen matando gente en las calles y ejecutándolos cuando los detienen. Hay 100 personas condenadas a muerte. Irán es el segundo país que más ejecuta en el mundo con la ley islámica, con la Sharia, que ordena, dispone la pena de muerte. El país que más personas ejecuta es China, en segundo lugar Irán, y creo que en tercer lugar está Estados Unidos, le sigue Japón. Hay muy pocos países que mantengan la pena de muerte. Pero esto no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que aquí estábamos hablando de la ejecución del campeón de karate, y un coach voluntario, un entrenador de niños voluntario, el dolor que está causando entre la población iraní, la salvajada de los ayatolas. Y luego me dicen que no hablo del asunto. Es que es increíble. Es increíble. No habla del asunto Pablo Iglesias, que siempre ha sido cómplice del régimen iraní. Yo sí hablo del asunto y hace muchos años. Muchos años.
Pero en julio de 2021 fueron detenidos 4 iraníes, también en Nueva York, porque estaban planeando secuestrar a Masih Alinejad para llevarla a Irán. Bueno, la idea era primero llevarla a un país del Medio Oriente y después trasladarla a Irán. Pero es que para el 2021 varios disidentes iraníes habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Ninguno de ellos había sido secuestrado en territorio estadounidense, pero esto es lo que iban a hacer con Masih. Pero, por ejemplo, Masih Alinejad cuenta de Ruhollah Sam, un periodista que vivía en Francia, que lo lograron que fuera a Irak en 2019 y posteriormente fue ejecutado. Y también señaló el caso de Jamshid Sharmat, un miembro de un grupo militante de la oposición iraní con sede en California, que fue secuestrado el año pasado mientras andaba de viaje fuera de Estados Unidos y ahora en 2021 estaba en una prisión iraní. Esta mujer que enfrenta planes de secuestro, planes de asesinato y que se levanta para decir que ella no quiere hablar con el régimen iraní, que lo que quiere es verlos ante los tribunales internacionales y que está pidiéndole al mundo que se enfrente a la barbarie iraní, es el tipo de activista al que yo admiro sin pensar que nunca podría yo llegar a su nivel de valentía. Y es triste darse cuenta de que uno no se atrevería a llegar a donde puede llegar una mujer como Masih Alinejad. ¿Ven la diferencia de activismos? Bueno, pues seguimos con un poquito de chat. ¿Qué dice? Las élites de la oligarquía permiten realmente que se desarrolle una democracia o usa esas pseudodemocracias para seguir manteniéndose y usando el poder a su antojo. Mira, la democracia no la hacen las élites, la democracia la hace la gente. Cuando la gente se harta de las élites, puede organizar una democracia. Ha pasado muchas veces, en muchos lugares del mundo. Pero cuando te haces a la idea de la corrupción, como ha ocurrido en México, ¿no? México ya hace muchos años, y eso, el que no tranza no avanza, el que no, es que aquí roban todos y hay que saber robar. Cuando la gente se conforma con la corrupción y se conforma con el crimen y se conforma con la antidemocracia, pues no cambias nada. No cambias absolutamente nada. Pero un ejercicio democrático fue lo que logró hacer a un lado a Pinochet y restaurar una democracia en Chile razonablemente funcional. Uruguay tuvo un régimen militar y no lo sacó por la fuerza de las armas. Y Argentina y Brasil. Si estamos a gusto con este tipo de antidemocracia que tenemos, no nos podemos quejar, porque no basta quejarse, porque la democracia se construye. Yo siempre me preguntan en México, ¿qué hacemos? Organícense 20 y lancen un candidato, no pierden nada. Pero organícense, no esperen que llegue un caudillo, porque si llega un caudillo van a repetir lo mismo de todos los caudillos de siempre. Y cuando salió un caudillo que no era político, ya sabemos cómo nos van saliendo las cosas, como salió con Fujimori, antes de esto con Alejandro no me acuerdo qué, que también en Perú les hizo la vida imposible. Los outsiders que vienen a limpiarlo todo como caudillos nuevos se acaban convirtiéndose igual que los caudillos antiguos. La democracia implica la alternancia del poder, implica el respeto a la voluntad popular. La voluntad popular se hace respetar por sí misma o no será respetada nunca. Entonces, asumirse como víctima de las élites es muy fácil. Con eso ya no trabajas. ¿Para qué haces nada si pues, ellos son muy poderosos? No se va a avanzar así. Las élites reales o imaginarias, hay élites reales, pero también están en pugna entre ellas y también entre ellas hay gente que piensa distinto. Las élites no van a rendirse si no tienen motivos para hacerlo. Y los motivos, yo insisto, que son
sobre todo la voluntad popular y la convicción. Tú imagínate, por ejemplo, voy a poner un caso, que los chicos o chicas de Futuro Vegetal pidieran una reunión con el presidente Campofrío, o con el presidente del Pozo, que quisieran hablar con los periodistas que dicen que la industria ganadera es muy importante, que se reunieran con los representantes de la industria ganadera, con los muchos pequeños ganaderos asturianos que le venden su leche a la central ganadera asturiana, con los que producen huevo, con grandes y pequeños, y que los oyeran, que oyeran su situación real, y que oyeran lo que tienen que decir, y que oyeran que no están tratando de matar a la gente con grandes cantidades de colesterol, sino están satisfaciendo una demanda de mercado, y que a lo mejor muchos de ellos estarían dispuestos a cambiar si les ofrecieran una salida viable. Imagínate que dialogaran con ellos. Yo creo que podrían cambiar en cierta medida cómo ven las cosas algunos grandes empresarios que no están cerca de la gente ni se interesan, porque estos siempre los ven como unos rojos revoltosos que lo único que quieren es dar lata, y no es cierto. Es gente que tiene ideales reales y que tiene argumentos que también deben ser escuchados, pero también cambiarían ellos, se darían cuenta que viven en un mundo complejo. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que no se hace. Nos ponemos atrás de una pancarta o del victimismo. ¡Ay! Es que las élites, es que Estados Unidos. No. O sea, sí, pero no es toda la historia. La historia es mucho más compleja que eso. Eso creo yo. Juan Sánchez, muchísimas gracias por la felicitación y el super chat. Me pregunto qué idioma prefieres o te gusta más, el español o el inglés, y por qué no. No puedo elegir. Para ciertas cosas me gusta más el inglés. Por ejemplo, para leer la poesía de los que escriben en inglés, pues me gusta más el inglés, porque las traducciones de poesía son lo más lamentable que hay. No hay nada más triste que eso. Ni León Felipe logró, intentando parafrasear, logró que la poesía fuera traducible. La poesía es intraducible. Aprendí francés para leer poesía francesa. El español es mi idioma, el español es el idioma en el que yo escribí muy poco en inglés. Es el idioma en el que yo tengo a mis grandes referentes poéticos, por ejemplo. Es el idioma en que tengo probablemente la mitad de mis grandes referentes literarios. No tengo por qué elegir, no veo para qué elegir. O sea que no elijo. En Perú hay una persecución policial a manifestantes, sí. La situación es terrible. Yo defendí porque era legal, porque era legítima, la destitución, la vacancia de Pedro Castillo, porque respondió a la ley. La forma en que se ha desatado la represión después, evidentemente, es insostenible y no puede apoyarse en modo alguno. Quien quiera que esté... Por un lado, es cierto que ha habido una agitación por Pedro Castillo absolutamente ilegítima, en el sentido de que su vacancia fue legal, y si se está intentando que se le reinstaure en el poder va a ser enormemente difícil. Pero nada de eso justifica lo que ha hecho el gobierno peruano. Para nada. No solo no lo justifica, sino que lo deslegitima y hace prácticamente indispensable, uno, procesos de pacificación inmediata, libertad de los presos políticos, libertad de quienes están siendo detenidos, respuesta y reparaciones a quienes han sido lastimados, golpeados, torturados y asesinados a sus familias, y convocatoria de elecciones. Definitivamente. O sea, en ningún momento dado, por defender la legitimidad de la vacancia de Pedro Castillo, defiendo ni sostengo, ni creo que sea válida en modo alguno lo que ha hecho el gobierno peruano con los manifestantes, con los que protestan. Hay muchas formas de manejar las manifestaciones, y a tiros es la peor. Y del mismo modo en que rechazo otras formas de uso de las armas, cuando tú disuelves una manifestación a tiros,
puedes matar a 2 o a 10 o a 20, o como dices tú, a 58 manifestantes, pero generas miles más de manifestantes. O sea, apagar el fuego con gasolina nunca ha funcionado. Y es lo que ha tratado de hacer el gobierno peruano y me parece gravísimo. De ninguna manera creo que sea defendible. No creo que sea defendible en modo alguno. Sean de izquierda o de derecha, me da igual. Es que allí el hecho de matar manifestantes que no están siendo violentos no me parece que importe en lo más mínimo cuál sea la ideología de los manifestantes. Sobre Pablo Iglesias, ¿qué tienes que opinar del ataque mediático y con mentiras que le está haciendo la extrema derecha española? Bienvenido al mundo real. Es como los ataques mediáticos y con mentiras que tú le has hecho al Partido Socialista Obrero Español, y los ataques mediáticos y con mentiras que les has hecho a una serie de empresarios, y los ataques mediáticos y con mentiras que les has hecho a tus adversarios dentro de tu propio partido o que salieron disparados del propio partido, como el caso de Rejón. Cuando se quejan de las agresiones que sufre Pablo Iglesias, se les olvida quejarse de las agresiones que sufre de su lado otros. Cuando yo, como militante del Partido Socialista Obrero Español, nunca he atacado la sede de un partido, porque me parecería el colmo de la antidemocracia, y yo tengo que ver a los nenes de Podemos, y digo nenes mentales, porque hay gente de 50 y 60 años, ir a pintarrajear la Casa del Pueblo del Partido Socialista Obrero Español aquí en Gijón, de echarle carbón en el suelo a la entrada, de tratarnos de acorralar dentro de nuestra propia sede, como lo intentaron hacer un día, defendiendo a un tipo que fue a la cárcel por patear a un concejal, darle una golpiza a un concejal socialista. Y luego se quejan cuando la derecha ataca sus sedes. Pues sí, la derecha ataca sus sedes, no te gusta, a mí tampoco me gusta, pero tú atacas las sedes del Partido Socialista. ¿A ti no te gusta que le hagan escraches a Pablo Iglesias? Por supuesto que no. No me gusta que involucren a su familia. Sus hijos no tienen ninguna culpa de absolutamente nada. Pero se te olvida cuando tú atacaste a políticos de la derecha cuyos hijos tampoco tenían la culpa de nada, por malos que fueran, que yo estoy de acuerdo de esos políticos de derecha, y tú a los escraches les llamabas jarabe democrático. Cuando tú fuiste quien inventó falsedades sobre otros y ahora te quejas de que las levanten sobre ti personas absolutamente despreciables. Pero si el que miente contra Pablo Iglesias, como no que hay diario, el miserable de Eduardo Inda, es despreciable, pues igual de despreciable es la gente de Podemos que ha inventado mentiras contra otros. Igual de despreciables que Eduardo Inda. E igual de despreciables que cualquier socialista que hiciera lo mismo. Cuidado. Entonces, eso de yo soy la única víctima en este país, de Pablo Iglesias, ya me tocó bastante las narices. Cuando era el cómplice de La Sexta, cuando La Sexta lo promovió hasta el delirio, y él decía lo que quería sobre cómo había que destruir al Partido Socialista y cómo todos los socialistas eran corruptos, sin pruebas, todo era muy bonito. El día que La Sexta se le voltea y le empieza a inventar cosas a él, con Eduardo Inda, por cierto, entonces él, qué mal, ¿cómo es posible que los medios se porten así? Pues te portaste tú en tus medios, siempre, cuando tuviste acceso a los medios. Así que yo estoy en contra de todos los ataques ilegítimos de los que ha sido víctima Pablo Iglesias. Pero le recuerdo que él ha hecho exactamente lo mismo. Así que no es la única víctima política de este país, por favor. ¿Qué cosas nuevas hay en su estantería de atrás? Lo único nuevo que tenemos en mi estantería de atrás es esto que ven ustedes aquí. Y es que verse al revés es dificilísimo. Es un globo terráqueo flotátil o flotante. La magia del magnetismo por arriba y el electromagnetismo por debajo logran esa maravilla de flotar a la mitad del aire nuestro bonito globo terráqueo. Yo tenía ganas de un globo terráqueo desde hace mucho. El otro día alguien me riñó por aquí. Me riñó por aquí porque
Decía que eran muy infantiles las cosas que yo tenía. Yo decía, a ver, los Beatles no son infantiles, mis libros no son infantiles, las esculturas del Jardín de las Delicias, pues no creo que sean infantiles. El peluche de Einstein puede ser infantil, salvo porque es de Einstein. ¿Quién juega con peluches de Einstein? Entonces no sé qué le pareció de infantil, pero sí, también en mi niño interno todavía vive, afortunadamente. Envejezco sin hacerme viejo. Más bien me voy añejando y soy un clásico. Ya me estoy buenísimo, no es cierto. Pero no, trato sinceramente de no envejecer. Entonces eso es lo único nuevo. ¿Con ese anillo te quieres ver como Keith Richards? No, mira, primero que nada nunca he consumido drogas. Segundo, toco muy mal la guitarra. Tercero, compongo decentemente, pero muy lejos de Keith Richards. No, los anillos de calavera no los inventó Keith Richards, Y los anillos de calavera tienen una razón de ser. La vuelvo a explicar si quieres, mira. A ver, aquí lo tienes, cerca de ti. ¿Es de una persona blanca o de una persona negra? O de un oriental o de un indígena americano. No lo sabes. Está estilizado. Si fuera real, quizás podría saber si es de hombre o mujer por la forma del cráneo, aunque, bueno, eso a veces no funciona, pero la mayoría de las veces sí. Pero como está estilizado, tampoco sabes si es hombre o mujer, si es gay, si es heterosexual, si es bi, si es fluido. Lo del fluido me da a mí mucha risa, discúlpenme, pero me da mucha risa. Pero sé que es humano. Entonces esto me recuerda siempre que debajo de la piel está lo que importa y ahí todos somos más o menos iguales. Y aparte me recuerda, es un memento mori, y el memento mori es un gran motivo de la pintura mucho antes de que naciera Keith Richards. Keith Richards morirá con el universo, ya lo sabemos, pero antes de que naciera ya se hacían mementos mori. Y el memento mori es recuerda que vas a morir. Recuerda que finalmente puedes hacer de tu camino lo que quieras, pero tu camino tendrá un final. Y es bueno siempre tener conciencia de que nuestro camino tiene un final. ¿Piensas que detrás de todo propósito filantrópico subyace una intención política? No. Fíjate, te viene a la mente la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller no ha tenido en muchas ocasiones, no ha tenido una motivación política, sino una motivación filantrópica, de filos, amor y antropos, ser humano. ¿Qué es lo que es? Si es filantrópica, no es política, no es de intencionalidad política. Si es de intencionalidad política, por ende, no puede ser filantrópica. Bueno, ¿qué más? 9:56. Bueno, vamos. Ya sé que extraño una galería nocturna, sí, pero hice hace poco la de Calebot, que fue genial. Le consiguió un montón de nuevos fans a Calebot. Hay gente que me ha escrito, oye, es que yo no sabía que existía este pintor, ¿no? ¿Verdad que es genial? Sí, es espectacular. No, porque es como el pintor de la otra cara de París, ¿no? Es como el reflejo especular de Toulouse-Lautrec. Y en medio estaría, no sé, un Degas, por ejemplo. Entonces, con Calebot le consiguió un montón de nuevos fans. Pero sí, tengo una propuesta preciosa, pero no le tengo tiempo de hacerla. Pintores actuales, figurativos. Ya saben que al abstracto no le entro yo. Entonces tenemos pintores actuales figurativos y estoy explorando para poder presentar unos 10 o 15 que son espectaculares, que son maravillosos, porque no toda la pintura la hicieron señores y señoras que ya se murieron. Hay señores y señoras que están vivos hoy, que están haciendo cosas maravillosas. Dice Noel Nacho Quesada, yo soy del campo, muchos jóvenes creen que cosechar semilla es sencillo, pero hay toda una ciencia detrás. Sí, pero es que gente que se le mueren las plantas en la maceta que tienen en casa, porque han vivido toda su vida como flores de asfalto, están tratando de enseñar a la gente si debe o no usar transgénicos, si debe o no hacer milpas y si no debe hacer, cómo tienen que hacer. Y claro, la gente del campo los mira como diciendo, pues tú de qué vas, chaval, ¿no? Es absurdo.
¿Recomiendas la novela negra de Elmer Mendoza? Conozco a Elmer, pero nunca lo he leído, sinceramente. ¿Qué opinas de la teoría literaria elaborada por Jesús Maestro en Gijón, tu ciudad, a partir del materialismo filosófico de Gustavo Bueno? No, no opino nada, no la conozco, ni me interesa conocerla. Teoría literaria no sirve para escribir literatura. Lo importante en la literatura es escribirla y luego leerla. ¿Conoces a Ricardo Rocha? Sí. De hecho, trabajé con Ricardo Rocha en 1984, antes del terremoto. Era yo el asesor del programa de ciencia que tenía, que se llamaba Tercer Milenio. Sí, Tercer Milenio. Luego me llamó para hacer Muy Interesante, donde estuvimos un año y medio, creo, 2 años, haciéndolo primero en la XCQ, luego en la XW, en Radiopolis. Él era mi jefe, él era el presidente de Radiopolis. Luego alguna vez me invitó a acompañarlo en televisión con una entrevista que se le hizo a grupos religiosos en México. Y luego yo metí la pata cuando nos cancelaron el programa, traté de salvarlo y hablé con gente con la que no debía hablar. Y desde entonces Ricardo Rocha no quiere saber nada de mí, pues supongo que tiene razón. Lo conozco y me parece un sujeto bastante razonable dentro de todo. Intentó dialogar con AMLO, pero él lo rechazó. AMLO rechaza a todo el mundo. AMLO no dialoga, informa, dice, habla, sermonea, da la homilía. ¿Por qué te gusta el programa Desafío sobre Fuego? Porque no sé si se llame así, es Forjado a Fuego. Me gusta Forjado a Fuego porque es buenísimo. ¿Qué más puedes querer? Tienes forjas, tienes acero, tienes cuchillos, tienes sables, tienes un montón de cosas que no le hacen daño a nadie, porque todo lo hacen sobre maniquís y sandías y bolsas de agua. Es como una forma la forma más bonita de desarrollar tu probable gusto por las armas sin machacarle la cabeza al vecino, ¿no? Me gusta la competición, me gusta mucho la forma en que se compite allí, la forma en la que el que pierde asume que pierde sin armar un tango. En Eurovisión, ¡ah, me han robado! No, porque además los parámetros son objetivos y son enormemente objetivos y eso es muy interesante. Pero no sé, no puedo ni siquiera explicarlo, solo sé que es el mejor programa de la televisión. Eso creo yo. La tele rusa viene ahora, pregunta Alfer Ingeniería y Proyectos, la tele rusa viene ahora después de hacer un corte. Aquí alguien me dice, Trini Martínez, estuve viendo un documental sobre el accidente de los Andes y me sorprendió escuchar que casi todos los supervivientes creen hoy en día que se salvaron gracias a Dios. ¿Qué opinas? Ellos eran de una universidad católica, ellos estudiaban en una universidad católica, son de los católicos históricos de Uruguay, digamos, y me parece lógico que piensen así porque no piensan lógicamente, ninguno de ellos es científico. Creo que alguno se hizo médico y los otros trabajaron en otras cosas, pero imagínate que se pongan a pensar, y espero que no lo hagan porque es muy doloroso. Entiendo que se aferren a su fe, pero entonces están pensando que toda la gente que murió también fue por obra de Dios, que Dios mató a sus mamás y a sus papás y a sus hermanos, a los que luego tuvieron que comerse para poder sobrevivir. Uf. O sea, son esas contradicciones que te dan la creencia y que la mayoría de los creyentes pues, tratan de no manejar, ¿no? Si yo me salvé gracias a Dios, los demás murieron porque Dios lo decidió. Algunos de ellos en condiciones horribles. Y muchos otros millones y millones de personas que han sufrido accidentes del mismo tipo han quedado abandonados y han muerto de hambre por orden de Dios, por gusto de Dios, por capricho de Dios. ¿Eran más malos que los muchachos que se salvaron en los Andes? No. Entonces, pintores actuales figurativos, me das algunos, por cierto, acaba de morir uno de mis favoritos de México, que era Rafael Cauduro. Rafael Cauduro era una maravilla de pintor, y es una pena que se nos haya ido. Bueno, vamos, gracias a Julio Ortiz por sus felicitaciones.
Vamos a hacer un último corte, volvemos a la tele rusa y luego me voy que tengo que acostar a mi hijo.
Bueno, no sé si me están viendo, no sé si están por allí, no sé si continuamos. Hombre, oh, qué maravilla. Esperen, esperen. Pensé que íbamos a tener que hacer otro vídeo porque se había caído el programa, pero tiene una continuación. Esto antes no lo tenía. A ver, tienes una nueva versión y no la he explorado a fondo. Entonces puedo retomar. Esto es maravilloso. Bueno, pues qué bien porque ya veía yo que luego la gente me riñe. Bueno, entonces decíamos que hoy tenemos un especial de ese sujeto singular y enormemente despreciable, que es Vladimir Solovyov. Así que esto es tu Telerusa de estas. Esta semana no hubo muchas novedades en la tele rusa, pero hubo una novedad. Ay, qué horror. Bueno, hubo una novedad en que me encontré un canal de un chico que no sé cuál es, y le vamos a dar todo el crédito del mundo, que nos contaba la historia de Vladimir Solovyov. Entonces, le vamos a dedicar yo una parte a eso, porque por todo lo demás, lo que ha sido la tele rusa hoy, lo resumimos en los primeros vídeos que vamos a ver. Es lo de los tanques es horrible, guerra nuclear, guerra nuclear, guerra nuclear, ataque a Occidente, muera Occidente, y ellos están tratando de destruir a Rusia. Nos hemos planteado asesinar a todos los rusos del mundo y por lo tanto hay que ponerle una bomba nuclear a Madrid, que me queda lejos, pero no tanto. Entonces, vamos a empezar, pero antes de empezar con el berrinche enorme por los tanques que todos los nazis le han dado a Ucrania, a mí me divierte mucho, de una manera muy oscura, me divierte Margarita Simonian, que es la directora de Russia Today, el canal este que en varios idiomas reparte propaganda rusa desde hace muchos años, en donde trabajaba Ina Afinógenova, que sigue sin demandarme, yo sigo sin recibir, estoy esperando a sus abogados, parezco la doncella de la torre esperando que le escriban. ¿Dónde están los abogados de Ina? Pues no hay abogados de Ina. Pero Margarita Simonian tiene una obsesión con la vida sexual de Occidente que se va inventando sobre la marcha, ¿no? Entonces, aquí en Occidente, en Europa, no se le puede decir mamá a las mamás, te obligan a ser fluido y trans, y ahora se ha inventado otra cosa extraordinaria que dejo para que ustedes la disfruten. Los estadounidenses solo conocen un tipo de amor físico. Se llama BDSM. Para quien no sepa qué es BDSM, es bondage, no me acuerdo qué es la D, y sadomasoquismo. Es básicamente sadomasoquismo y restricción, amarrarse y taparse los ojos y taparse la boca, y estas restricciones que algunas personas se encuentran sexualmente muy entretenidas y que lo disfruten. Entonces, pero ella dice que es lo único que hay en Estados Unidos, la única forma de amor físico es el bondage, es domination, es atado, dominación y sadomasoquismo. No sé si se nos permite decirlo aquí, dice Solovyov, puedes decir lo que quieras aquí. Es la única forma en que los estadounidenses conocen, solo el sadismo, el amarrarse y el amordazarse. Vayan y súfranlo si quieren. Y yo espero que de veras no se lo crea. Yo creo que no se lo cree, yo creo que sabe perfectamente que miente, que solo está dando propaganda, pero qué obsesión tiene con cómo se divierte en su cama la gente fuera de Rusia. Pero vamos ahora a la misma Margarita Simonian, hablándonos de otra cuestión que es bastante más seria, y es su odio a una Alemania que ve ahora como el peor enemigo,
pero solo en el gobierno con cosas muy curiosas. Está hablando de Olaf Scholz, dice, él lo entiende muy bien. Perdón, me salté. Dice que Olaf Scholz entiende muy bien que él se hizo responsable del envío de los tanques, pero que el pueblo alemán no se lo perdonará y le recordarán esto una vez que todo termine. El pueblo alemán, a diferencia de su liderazgo corrupto, aún tiene memoria y tiene una conciencia. Entre tanto, la radio alemana llevó a cabo una encuesta. De esos radioescuchas, la radio alemana, no Sputnik, que ellos prohibieron, ni Russia Today en alemán, sino su propia radio, el presentador en el estudio estaba en shock porque 94% de los que lo escuchaban estaban en contra de enviarle tanques a Ucrania. Es una cifra impresionante, 94%. No es cierto. En la última encuesta que tengo yo aquí, que encontré de la televisión alemana, de lo que es ZDF, el viernes pasado, o sea, hace menos de una semana, mañana va a ser una semana, 54% de las personas encuestadas decían que era correcto enviar los tanques Leopard 2 y 38% criticaba el paso. Pues que es razonable, la gente puede criticar lo que quiera. En los estados que eran de la antigua Alemania Oriental, la cifra se invertía, pero en total, o sea, la cifra se invertía en el sentido de que había más gente en contra que a favor, pero 94% en contra, ni en los más acelerados sueños de Margarita Simonian. Y ahora vamos a ver, ustedes saben, Donald Trump está de regreso, Donald Trump está en su campaña, en pre-campaña hacia el 2024 para ser presidente de los Estados Unidos, y tiene muy contentos a algunos rusos, que le llaman nuestro Trump. Karen Georgievich, ayer me sentí como si hubiera viajado hacia unos años hacia atrás en una máquina del tiempo, porque nuestro Donald Trump, como nos gusta llamarle, habló en las mejores tradiciones de los años anteriores. Nuestro Donald Trump escribió un post en su red social. Ustedes saben que él tiene una red social que se llama Truth Social, que no ve nadie más que los fanáticos de MAGA. Pero la hizo para sustituir a Twitter cuando de Twitter lo echaron, y es un fracaso absoluto. Pero él dice que tiene más gente que Twitter. Mentir sale barato. Y escribió en su red social con esta reacción, y diría algo parecido al texto original. Primero los tanques y después las armas nucleares. Debemos detener inmediatamente esta guerra enloquecida. Poco después también escribió que si fuera presidente terminaría con la guerra en 24 horas. Nuestro Donald Trump. Claro que es Donald Trump, ellos lo pagaron. Chico, tú eres dueño de lo que pagas, ¿no? Y ellos son los dueños de Donald Trump. En 2016, con la invaluable ayuda, por supuesto, de la estupidez de Facebook y de Julian Assange. Para mí, una Ucrania ligeramente radiactiva es menos importante que las vidas de mis soldados. Así es. Una Ucrania ligeramente radiactiva. Estoy más seguro de esto que de otra cosa. Estos tipos, estoy más que seguro que hasta que estos tipos reciban una arma nuclear en el cráneo, no se harán conscientes de las cosas. Ganaremos 100%. ¿Dónde? En todos lados. Y esto no tiene nada que ver con Ucrania. En todos lados. Rusia es y será una gran nación capaz de traer la paz. La paz es la palabra clave. Traemos paz y calma. Esto de la paz y la calma que no veo yo en Ucrania hoy, no sé a dónde la llevaron.
Pero aquí Margarita Simonian, que la semana pasada nos decía que ya ni que estuviera loca estaría promoviendo la guerra nuclear, habla sobre las entregas de armas a Ucrania. Quizás lo que estamos diciendo es que todas estas entregas llevarán a una gigantesca catástrofe. Nadie sabe qué quedará de los Estados Unidos como nación como resultado de esta catástrofe. Y finalmente, no debemos tener ninguna duda de que esta pelea es acerca de la conservación de la nación rusa como tal. La pregunta no es si ellos mandarán 10 Leopard o 100 Leopard, F-16 o aviones. No se detendrán hasta que Rusia sea destruida. Este es su sueño. Esperan que sea posible, que sea destruida como nación, que los rusos sean asesinados en todos lados, en todo lugar. Ni los más probablemente el más loco de los estadounidenses tradicionales pensará en matar a todos los rusos. Yo creo que no nadie en sus 5 sentidos está manejando esto, pero es lo que nos cuentan. Y luego tenemos, por supuesto, decíamos, al señor Solovyov, que los va a sorprender cuando acabemos. Van a ver. Dice, las naciones nazis, el Cuarto Reich, ha sido impulsado por sus propietarios estadounidenses porque Europa está ocupada. Basuras como Borrell, Scholz, Baerbock, estos don nadie nazis se sienten totalmente seguros. Una vez más, están mandando tanques para matar soldados rusos en tierras rusas. Recordemos que ellos están convencidos que los 4 territorios ucranianos que se anexionaron son tierras rusas, aunque nadie más lo acepte. Y decimos, bien, los quemaremos. ¿Dónde? Berlín, Madrid, París, Londres, Washington. Washington. Deben estar en llamas. Las capitales de los países nazis que tomaron la decisión de ir a la guerra contra Rusia, finalmente esos países tendrán que ser convertidos en cenizas. Me asombra que exista una persona por el nombre de Gitanas Nauseda, que es el presidente de Letonia, por cierto, que demanda que nadie le tenga miedo a Rusia y que Ucrania se le debe entregar cualquier tipo de arma. Y vean la lógica que viene aquí. Lituania era uno de los países de la Unión Soviética, por supuesto, hasta 1991. Y entonces, cuando Lituania ya no exista, él preguntará, ¿por qué viniste contra nosotros? Pero si nosotros les dimos el derecho a existir, significa que les tenemos que quitar este derecho sin más. Estos países no pudieron manejar su independencia, no nos derrotaron. Como un gesto de buena voluntad les dimos la independencia por algún motivo y ahora nuestros enemigos están deliberadamente pidiendo la destrucción de nuestra nación, de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Son naciones nazis que por algún motivo aún no hemos reconocido como naciones nazis. Bueno, por lo visto algo que queda muy claro es que a Vladimir Solovyov no le gustan los nazis. Ahora, vamos a hacer esta historia, pues, a contar esta pequeña historia de Vladimir Solovyov, que nació en 1963 en Moscú, y cuya historia, decíamos, más o menos viene por aquí. Él es un personaje que suele sentirse enormemente fuerte y bueno para los enfrentamientos personales, aunque esto nos dice alguien, pues es casi un meme en Rusia. Pero cuando cayó la Unión Soviética en 1991, Vladimir Solovyov, con este coqueto corte de cabello, se fue a Estados Unidos a hacer realidad su sueño estadounidense que se refleja muy bien aquí conduciendo un Audi alemán. Y el peinado, bueno, mejoró bastante, aunque esas patillas ya en los años 90 ya no las usábamos, ¿sí? No sé. El caso es que cuando regresó a Rusia, porque dice que el FBI lo perseguía, a saber por qué, se dedicó a fabricar equipos para discotecas, equipos de iluminación y de audio.
y parece que le iba bastante bien, pero alguien cometió la barbaridad que fue invitarlo a Rein TV. Televisión Rein es una televisión que ahora se fue a Letonia con toda su gente, con todo su equipo, con su fundadora, Natalia Sindeyeva, y ahora en Lituania también, en Letonia, han tratado de impedir que transmita a Rusia por miedo, obviamente, a Putin. Pero esta mujer, Natalia Sindeyeva, con la mejor intención del mundo y pensando que era una buena oportunidad, invitó a Vladimir Soloviov a que participara en la radio que tenían por entonces. Esta imagen es espectacular, me encanta. Y pues parece que Soloviov es un buen comunicador. Eso no se lo quita absolutamente nadie. Así que le fue muy bien en la radio y siguió en la radio durante mucho tiempo, hasta que luego lo llamaron a la televisión estatal. Pero en 2001 se cerró una televisión que era enormemente crítica con Putin y que incluso tenía algunos de estos muñecos. Pero bueno, antes de esto, en 2008, ya en 2008 dijo esto que ya habíamos puesto una vez aquí. Dice, una guerra entre Rusia y Ucrania no ocurrirá jamás porque cualquier persona que intente comenzarla será un criminal de nivel altísimo. La gente de Ucrania son como nuestros hermanos en espíritu, sangre e historia. Una guerra con ellos sería un crimen terrible. Esto, ¿cómo cambia la gente, no? Una guerra contra ellos sería un crimen terrible. Y luego, en una presentación que tuvo un par de años después, esta amable señora le preguntó si Rusia no podía volver a tomar Crimea, que finalmente pues, era de ellos, había sido de ellos. Y Vladimir Soloviov le explica con esta misma razonabilidad que quizás utilizaría yo para explicarlo, que no hay ninguna base legal para hacerlo. Ella insiste y él dice, entiendo la pregunta, Dios nos libre, ¿para qué necesitas Crimea? Khrushchev la entregó legítimamente, se firmaron documentos, lo hizo basado en documentos específicos. Si decimos eso significa la guerra. ¿Quieres hacer la guerra contra Ucrania? ¿Cuántas vidas ucranianas y rusas está usted dispuesta a sacrificar para tomar Crimea, que es un territorio de los tátaros crimeos? De Crimea, que por otro lado es cierto, es un territorio de tátaros. Esta televisión que se llamó MTV, era una televisión especialmente crítica con Putin. Como pueden ver aquí, utilizaban el sistema de los muñecos que se hizo popular primero, si mal no recuerdo, en Francia o en el Reino Unido. Estos de hacer caricaturas de títeres, marionetas de los políticos y utilizarlos para pegarles hasta con el arenero del gato. Cuando Putin cerró esa televisión, Soloviov estaba enfurecido. Incluso Dios nos da la libertad de elección, puede elegirse una cosa u otra. El presidente Putin no tiene derecho a quitárnosla. No tiene derecho a quitarnos la libertad de elección para ver una televisión crítica con Putin. Cuando se cerró esa televisión hubo una manifestación a la que fueron 15,000 personas y aquí Soloviov se queja de que solo llegaron, es una pena, es una vergüenza que solo hayan venido 15,000 personas para defender a esta televisión independiente crítica del gobierno. Pero en 2003 fue invitado a trabajar a Rossiya 1, que es la televisión estatal donde lo vemos todo el tiempo. Ocupa varios espacios, tiene espacios de radio, tiene un programa en la mañana, tiene otro programa en la tarde, tiene el programa de tertulias, tiene el programa donde él habla solo durante horas hablando contra los países nazis y todo esto. Y en 2015 hizo un documental elogioso de Vladimir Putin, lo cual, por supuesto, lo convirtió en el propagandista mejor pagado. Y ya esos 15,000 personas que fueron a la manifestación ya no eran defensores del derecho a elegir, sino eran
el 2% constante de mierda. Y ese 2% de mierda cree que tiene el poder aquí. Eso es lo que opinaba en cuanto le empezaron a pagar Vladimir Solovyov. Y esta mujer es Natalia Sindeyeva, es precisamente la presidenta de Rein, de Televisión Rein, que fue la que le dio su primera oportunidad a Solovyov y se arrepiente de ello hasta la fecha. Dice, por supuesto Solovyov no cree en lo que dice, es solo un cínico y un oportunista. Más aún, él será el primero en traicionar cuando cambie todo. Y cuando se tomó Crimea, después de haberle dicho a esa señora que no había una base legal y que ¿para qué quería Crimea? Dice que hicimos todo lo posible para conseguir que ocurriera. Crimea y Sebastopol son otra vez parte de Rusia. La justicia histórica ha triunfado. Miren, yo sé que hay cinismo en el mundo, yo sé que hay mentira, pero estos niveles me derrotan y los he vivido, ¿eh? Alguna vez viví esto, curiosamente en el PRD, partido al que nunca pertenecí, cuando me llamaron a que dirigiera yo un festival que se iba a hacer en fines del 98, que se iba a llamar Festival del Sol, y lo íbamos a hacer en el Foro Sol, y íbamos a hacer un festival musical, literario, poético y de venta de cosas y de libros. Iba a ser una cosa maravillosa. Y yo empecé a trabajar con un equipo de personas que yo armé. Y el partido nos nombró un gerente, porque ninguno de nosotros era militante del PRD. Y la gerente quería ese $1,000,000, lo quería por encima de todo y quería reventarnos. Y entonces no le pagaba a mi gente cuando teníamos acordados unos salarios. Y cuando nos reunimos con Quintana, creo que fue, con Adolfo Quintero, que era entonces el presidente del partido, de pronto ella empezó a mentir y a decir que yo entraba a su oficina y le gritaba y la hacía llorar. Esa mujer no llora desde que tenía 3 años de edad. Y yo me quedé con esa absoluta incredulidad de quien es capaz de mentir así. Y dice Vladimir Solovyov, antes de esto, de 2014 que Rusia toma Crimea a 2022, todos los días Solovyov estuvo hablando de Ucrania, de lo mala que era Ucrania, de los problemas que tenía Ucrania, de la grave que era la situación en Ucrania, de lo importante que era Ucrania para Rusia. Ninguna de sus palabras se dice sin la autorización de Vladimir Vladimirovich Putin. Él dice lo que dice el Kremlin que diga. Y según el chico del que tomé esta información, durante 8 años estuvo preparando a su público para la guerra de Ucrania. Incluso esta mujer llamada Ludmila, en un momento dado le dice, deberías escuchar lo que dice la gente. Y él le dice, Ludmila, tú no eres la gente. Se deja de torturarnos hablando de Ucrania. Y él le dice, Ludmila, ¿por qué siempre mientes? Parece que no miente, parece que él estuvo hablando de Ucrania todos estos años, pero decíamos que a él no le gustan los nazis, por lo menos eso, aunque no sepa bien quién es nazi, quién no es nazi, lo que es nazi no le gusta, salvo Adolfo Hitler. Hitler era una persona muy valiente. Comparándolo con este Führer, él no evitó el servicio en el ejército, recibió 2 cruces de hierro, peleó valerosamente en la Primera Guerra Mundial. Pues ha elegido a sus nazis. Esto es lo que puede hacer el dinero para volver para que alguien crea lo que le mandan que crea. Nunca seas así, por favor, tú nunca seas así. Se nos quedaron pocas cosas, se nos quedó algo sobre el rojipardismo, que vamos a hablar en otra ocasión, porque ya son las 9:35 y como decía yo, tengo que acostar a mi hijo. Yo nunca celebro mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, estoy fresco como una lechuga, me niego a envejecer, insisto. Siento que llevo
51 años teniendo 17 y pienso seguir teniendo 17 muchos años más, como muchos de mis compañeros del bachillerato que siguen igual de activos y de molestos con la gente molesta. Pero prefiero celebrar el día de mañana porque el día de mañana cumplo 3 años de que conocí a mi hijo. Y se me hace mucho más celebrable que mi cumpleaños. Así que mañana me voy a celebrar que estoy con mi hijo, que lo conocí hace 3 años y es una de las mejores personas que he tenido la suerte de conocer. Y nos vemos la semana próxima. ¿De qué voy a hablar? Probablemente me atreva yo a algo terrible el miércoles, así que estén muy atentos al video temático. Si son empresarios, acuérdense que esos huecos los podemos rellenar con sus anuncios y nos hace mucha falta un patrocinio. Y, por supuesto, muchísimas gracias, 251 gracias a todas las personas que nos están viendo todavía hasta ahora. Y como suelo decir, pues ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.